Suscríbete a la Panterita. Aclaro. Pero el componente 1, Churín mete primero el brazo. Primero Churín va con la intención de ganar la posición y termina empujándolo, enredándolo a Capazo, mete el brazo Churín. Pero Capazo lo rodea completamente con el brazo y hasta el final de la caída lo tiene y lo sujeta, lo mantiene sujetado. Y ese es el componente que para mí es principal. Y lo otro que me parece que le faltó a Churín fue viveza, porque si él se quedaba caído en el piso reclamando, prácticamente obligaba a la revisión. Él se levanta rápido y no protesta. Entonces eso me llamó la atención también y dije, ¿por qué no protesta? Porque también Churín a lo mejor entendió lo que entendió el árbitro, o internamente pensó o escuchó incluso cuando el árbitro estaba tratando de explicar, es decir, que fue una disputa entre ambos primero. Pero si miramos al inicio de la jugada, Churín es el que provoca el contacto o el choque, pero si miramos al final, termina en penal. Para mí penal. Federico. Bueno, estoy escuchando atentamente, Francisco, y quiero describirte un poquitito lo que yo veo y lo que yo entiendo de esa jugada. Churín parte en busca del balón cuando el balón ya parte desde el tiro de esquina. ¿Qué ocurre si te fijas y desmenuzas esa jugada? No es que Capazo se le coloca en el camino a él. Fíjense el paso que hace, se tira más para la izquierda para impedir el avance de Churín. Por consiguiente, es un movimiento lógico y natural de que utilices el brazo para tratar de no irte de frente con la persona, o en este caso con el jugador. ¿Qué ocurre? Churín utiliza el brazo para despojarse, normal, es forcejeo, eso sigue siendo, forma parte todavía del fútbol, entre comillas, legal de una disputa de balón, el forcejeo, eso es forcejeo. Y si seguís viendo la imagen vas a ver que Churín se sigue tirando para su derecha para poder ganar ese espacio libre para ir a disputar el balón. Y Capazo en todo momento no se desprende porque lo sujeta, y de sujetar después ya al caerse, ¿por qué? Porque él da en ningún momento Capazo mira el balón, mira la trayectoria del balón. Él lo único que se preocupa, eso es la lectura de juego, lo único que se preocupa es de sujetar o impedir que Churín dispute ese balón. ¿Y cómo lo consigue? Poniéndose de frente, Churín trata de sacarse de encima, entre comillas, a Capazo, hace un paso para la derecha como para despojarse él, porque el balón él mira el balón y el balón está viniendo hacia esa dirección. Entonces Churín, tratando de ir a disputar ese balón, va hacia su derecha, y Capazo no le suelta hasta que el caerse, como que él está de espalda, Churín va para adelante, y por esa situación Capazo pierde el equilibrio, cae, pero nunca se despoja de sujetarlo, lo sujeta de la camiseta, del cuerpo, y lo termina tacleando, ya pasa de sujeción, pasa a tacle. Y ahora me voy, ¿por qué Churín? Tenemos que estar acostumbrados que nosotros, o sea, el reglamento es el reglamento, no por reclamar o no reclamarse uno se sanciona. Y si te fijas, en todo momento, durante toda esa jugada y desde que parte el pase, en ningún momento el árbitro, Juan Gabriel Benítez, mira siquiera el balón, sino que desde un principio empezó, no, utilizo esa palabra en forma figurativa, y haciendo gestos corporales, y de que él estuvo de frente a esa jugada y estuvo hablando, gritando, hace que diciéndole o transmitiendo con eso, no voy a sancionar, ocurra lo que ocurra acá, yo no voy a sancionar. Entonces Churín, ¿qué hace? Se levanta y continúa. Esa es la lectura que yo puedo dar de toda esa acción, y definitivamente es penal porque termina consiguiendo Capazo lo que era su objetivo, porque en ningún momento él ni siquiera atinó a mirar el balón donde estaba. Te voy a decir el comentario que hizo Ever Aquino, el primero que lo agarra Churín, y si fuese así tendría que ser falta y se sacaba el problema al referee. Dos, total. El referee Federico hace un gesto esta mañana y vimos bien, porque ayer en televisión no nos percatamos de detalle que el man
que el árbitro ve. Sí, Federico lo dijo anoche. Y sí, yo estaba clarito. mirando. ¿Qué? Que lo estaba mirando y le decía, dijo. Esa Sí, jugada sí, nomás sí. estaba mirando, él no estaba No, mirando. No, la es más, jugada. el árbitro nunca mira el balón, está mirando a Churini y capaz soltó la jugada. Tranquilo, hermano. No, es para recordarle que Sí, Federico sí, Ríos sí, estuvo muy atento y mostró esa jugada. Bueno, y le- no, muy una puntual. cosa es que muestre en televisión esta mañana, aparte de lo que debatimos ayer y consideramos que para nosotros fue penal, Ujú. por unanimidad. El tema es que si la agarra Federico y deja seguir y el referee ve, ya pudo haber sancionado, dejó seguir. Es lo mismo que en la infracción, Es un cuando error. yo te pego y vos reaccionás y me pegás. Exacto. Y sanciona la segunda y no la primera. Brillante, y después busco el pretexto de la segunda. Entonces, no sé si me entendés, Federico. Totalmente Si de dio acuerdo. Churín, es así. sancionar nomás falta de Churín y tiro libre. ¿Para qué dejar seguir si después el otro le toma de la cintura y le tumba y cae? Ese ahí es el error para mí del árbitro Federico. Ahí me pregunto yo, atendiendo a ese razonamiento, a esa exposición que dijo en este caso Ever, ¿cuál es? ¿Churín propone el contacto? No, Churín va en busca del balón. ¿Quién propone su gestión y no disputar el balón? Capaz. Es Capazo. Sí, porque el que va Totalmente. En ningún momento. Y si yo digo, como excusa, digo, no, él hizo primero la falta. Perfecto, para vos es falta, sancionalo Claro. y corta de raíz. Listo. Terminó. O sea, no podés decir, él luego hizo y por eso, entonces, Porque él a los hace el dos no le gesto de... sancionamos y a los dos entonces estamos todos felices. Sí, porque No, él no hace el funciona gesto esa de siga, y la jugada sigue, incluso va hacia el costado. Pero tiene En el su... inicio de la jugada del tema. ¿Eh? en el En el inicio, inicio en el sí, arranque. yo veo que Sí, hay porque una ya mano no que lo cobró, agarra... Ahí tenía que falta. durar falta. Ahí Al tenía- mejor Le seguir, agarra, sí, le agarra sí, del sí, cuello, y cortaba casi de del raíz el cuello, problema. del hombro, y el otro ya se va cayendo, y cuando se va cayendo la abraza. Esa es falta. Si no cobró lo otro, es falta La segunda. Claro, la segunda. arranca como Pero- falta de Churín, pero ella termina pierde- siendo pero falta de ella Capazo. En el arranque de Capazo, Capazo ya pierde equilibrio, él ya se va cayendo. Tal es el caso es que se cae él primero que el otro jugador. O O sea si que- no te vas a caer, si vos le agarras después, Claro. te vas a caer vos encima del jugador. Él ya cae en el agarrón de Churín, él ya pierde el pie y se Bueno, va cayendo. Doble Pero- error, pero- doble error del árbitro. Pero a ver, mira que estamos necesitando, ¿cuánto? Y falta 15 otra minutos, imagen. 15 minutos de análisis de una No, no, jugada claro. que el árbitro tiene que tomarla rápido. No, pero por está el eso VAR, para está el mí VAR. El VAR le tiene que haber dicho, claro, mira, por eso para mí revisión. Para algo está el pasa VAR. por el VAR Una también. revisión del VAR, ¿qué Por eso opinás vos? ayer te puse y te dije, para mí por lo mínimo, por lo bajo Revisión. era revisable. Anda al VAR, vení, vamos a sacar la duda porque tiene matices, tiene componentes, tiene varios Para ítems Ever la Aquino, jugada. primero, para Ever Aquino, ojalá esté equivocado, pero para lo que dijo él, digo, no he equivocado, que si puede hablar de Aquino, que hable. El primero en agarrar es Churín, y si yo te agarro es falta. Es lo que te dije hace Entonces es falta. sí. Si la agarra Churín y yo reconozco, si es así, Ever, y vos decís que es así, es falta, ya la agarró. Y sos responsable muchas vos de lo que vaya a pasar después. Totalmente, tenía que haber picado ahí. Después que hay una imagen, Artur. es decir, no nos muestra una imagen detrás del arco a ver qué pasaba con la mano derecha, una parte de los dos cuerpos que no se nota si hubo otro tipo de agarrón en esa jugada, porque había, lo que está claro que hay un forcejeo. Lo que sí yo digo, me pongo en el lugar de Ever y no quedaría elegante decir, le hizo luego ya falta y el otro también. O sea, cuando yo digo le hizo primero falta, quiere decir de que estoy aceptando que Que el hubo segundo falta, también claro. fue falta. Sí, primero, Sí. primer punto, primera premisa. La segunda es, estoy diciendo yo como cabeza de una dirección, el cual tengo que administrar el reglamento y la aplicación del mismo dentro del campo de juego, decir, como no se sancionó lo primero, tampoco estoy liberando para que no se Así sancione mismo. también lo segundo. Así Entonces, ¿dónde estamos? O sea, tenemos que medir, si es que dijo eso. Por eso ojalá. queremos Sí. hablar con Ever Aquino, vos me comprendés, Federico. Sí, Para que totalmente. y es sepa la si lo voz que nosotros autorizada. tenemos como opinión suya es así. Y yo agradezco al que me envió, de tal manera a que después diga, a mí no me llamaron para aclarar. Que sepa Ever Total. Aquino que le está llamando, que sus palabras fueron, o dice, no, esto es un invento, yo no dije, con el respeto del que me envió, no, yo no dije en ningún momento el primero que le toma a Churín. Al decirle el primero que le toma, estaba admitiendo que hay un segundo. Pero totalmente, está aceptando de que sí hubo una falta y también hubo, y que está bien, ¿sabes qué? Mejor lo que no, o sea, no se cobran nomás los dos y estamos en paz. No, así no es la administración del reglamento de juego de una entidad como nada más y nada menos que el fútbol de primera división de la ABF. O sea,
Yo, autoridad, no puedo terminar diciendo eso, o sea, para ningún caso. Porque estoy liberando, entonces digo, aquí Otra cosa. y nos remitimos, permitime Arturo terminar, y nos remitimos, nos fuimos a, demuestra darle un botón, y nos remitimos al superclásico anterior que mostramos también ahí, con los ¿Vos viste mismos recordar en actores. televisión? La de Fernando Cardoso. Sí, Pero sí. de Fernando para Cardoso. mí fue más suave la que cobraron el año pasado cobro. que esta. Y este fue La un misma tacle. persona que estuvo en el bar ayer. Sí. El mismo árbitro. Por eso, entonces, esas es las cosas que de repente, vuelvo a reiterar, y si nos está escuchando Ever, aclará por favor que no dijiste o que dijiste eso, porque eso es muy importante, realmente. Si ese es un término bastante desafortunado en todo caso, para mi gusto, me hago claro lo que yo digo. No podemos liberar, porque ahí estás liberando todo, no se puede. Hay que reconocer, el error está y bueno, ya está. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Mejoraremos. Veo que Gabriel en todo momento, Gabriel Benítez trató esa jugada, gritó, no quiso sancionar esa jugada de una, porque tenía lo más elegante, lo más fácil que normalmente Y la falta los periodistas dicen, siempre es más fácil sancionar la falta del delantero, dice, te facilita, pitalo, da la vuelta, terminó todo. Y la falta a Cecilio, ese pisotón hasta podía ser roja. La primera falta al minuto, que fue el golpe, en Ese realidad le fue un aplica, golpe le arriba. pisa luego, le busca. Sí, O lo eso tumba, es, le eso es pega una en la jugada cara. temeraria. Ah, le pega en la cara. En la El nuca, brazo en la nuca. Sí. No, si En fuera la con nuca. el brazo en la nuca y así le echó al jugador con Carrizo. Claro. ¿Por qué no lo echó? ¿Entendés, Federico? Y porque Sí, eran 40 segundos del partido y no totalmente. quería No, vivir Pero con acá la había fiesta. pelota en juego. Y y claro, el No, otro pero era lesión. tarjeta. en el partido Era de para Carrizo, amarilla, era para amarilla. en el partido de Carrizo. Y si le quería echar, le Es decía agresión. Agresión es expulsión. Claro, exactamente. Y te voy a contar más, o intentar Federico. agredir. Se están burlando ahora, sí, irónicamente, no sé si es burlando, de Cecilio. Ayer pasamos en televisión y Almirón. ¿Cómo se tiran al piso? Los El piso, los el piscinazos. piso y el- Los piscinazos, y dice que Paraguay piso. hubiera traído atletas de natación. Ya, y el que lo dijo no es uno cualquiera. Para los olímpicos. Para los Juegos Olímpicos, y el que lo dijo no uno cualquiera. Así que después te iba a pasar Mario para la letra hoy, digo Sebastián, y porque está ahí el que opina Gary también. Lineker. Lineker opina y dice Lineker eso, no dice uno cualquiera, en el fútbol inglés. Los Gracias, paraguayos Julio se Juan. tiran mucho ¿Cómo de- cerramos, Federico? Bueno, lo que creo que hay que terminar aceptando, y hay que terminar una pata es la siguiente, aceptar el error. La siguiente pata es la medida correctiva de cómo trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Y un tercer elemento que quiero sumarle a todo esto, el árbitro los instructores deben preparar al árbitro, atendiendo a este juego de palabras, a estar preparado para lo inesperado. Porque le sorprende, pareciera ser la primera jugada a Cecilio, que lo termina una jugada temeraria desde todo punto de vista. Eso es una tarjeta amarilla. Y después te quedas patinando con esa jugada, y después una jugada muy light que podemos agregar como imprudente, terminas amonestando, y eso es lo que descompagina y desequilibra una conducción arbitral de tamaño partido como es el Superclásico. Y bien lo había dicho Carlos Quise en varias oportunidades. El Superclásico, hay cosas que se permiten, hay entradas que se permiten, entre comillas, las jugadas fuertes, que tenés que solucionarlo con personalidad, con presencia, y para que no se desestabilice la situación. ¿Por qué? Porque, por suerte, y aclaro una cosa, los protagonistas, durante el juego no hubo muchas pelotas divididas, y los protagonistas también colaboraron para que no tengamos más esa jugada dividida y fuerte, Federico, por suerte. Federico, Sí. la de Portillo no, ¿verdad? O sea, esa me parece que es contacto, y la que hay el doble ahí, la doble marca dentro del área, el cruce. Pero Sí, esa me analizamos parece eso ayer disputa en- normal. Analizamos ayer en Fútbol a lo Grande, el programa que da los domingos de 23 a medianoche, en donde pudimos notar y aclarar con las imágenes que teníamos de que el jugador de Olimpia gana la posición y puntea primero el balón, y posteriormente después ocurre el choque, entre comillas, de disputa normal ya, pero el jugador de Olimpia gana la posición y puntea primeramente el balón, claramente. Y bueno, Federico, seguiremos charlando, ¿no? ¿Algo más? Y una última, yo creo que
tienen que trabajar en la parte de concentración y observación, porque vimos también ayer una falta que le cobraron a favor de Cerro Porteño, que supuestamente Prato le termina cometiendo a Arzamendia, y fue Brock el que le terminó pateando a Arzamendia. Vimos clarito Sí. en televisión. Eso Una no patada se a la altura de la rodilla le pegó, Sí. su propio compañero. Eso a mí compañero. no es crítica, no estamos, o sea, no es una crítica destructiva la que estamos haciendo, como una especie de docencia la que queremos hacer. ¿En qué sentido, Arturo? Porque eso a mí me llama la atención, está viendo, pero, o sea, no observa y está frente al árbitro, frente al cuarto árbitro, frente al asistente. Algo no está funcionando que hay que calibrar para que esto no vaya descomponiéndose. Y para más que es nuestro árbitro representante del fútbol, del arbitraje paraguayo y para la Copa no América. tenemos representante ahora en Copa Sudamericana y Libertadores, No. creo que no hay designación. Esta semana no. No hay Arturo, pero eso hay que señalar, porque escuché ahí, me hicieron unos cuantos comentarios en relación a eso también, y les digo que no es así porque la semana pasada estuvieron los árbitros, se rota también eso, no podemos agarrar todos siempre los paraguayos ni Correcto, todos los correcto. argentinos. Sí, Pero así los mismo. brasileños y argentinos y uruguayos siempre están, Siempre están. Hay una gran mayoría que realmente tienen, pero creo que va... el Carlos, nivel de creo que eso va arbitraje por el comienza... rendimiento. No, vamos a ser sinceros, el nivel de arbitraje, cuando los partidos son más complicados, menos chance tenemos que decirle a nuestros árbitros porque nuestro nivel es bajo. ¿Qué partido te dieron la semana pasada? Uno en Venezuela y otro en... Cobresal, Sao Paulo, Juan López. Ese En ya Chile. fue importante. En Chile. No te dan partidos clave. Así Y- nomás. y- Hemos perdido... sí, Es como a los bolivianos para meter una terna tocan cohete cada que entra una terna boliviana a pitar partido de Copa Sudamericana. Y estamos hablando de Copa Sudamericana, Copa Libertadores es mucho más complicado todavía que nos pongan. Pero no es la Y culpa de muy- Conmebol, es culpa de nuestro nivel de arbitraje. Y No hay realmente hay un término que solemos utilizar, cada partido tiene su árbitro y lo ideal al que designa es encontrar cuál es el árbitro adecuado para poder conducir ese juego, que es un espectáculo, hay que entender siempre que es un espectáculo, que nosotros, o sea, que los árbitros están solamente para conducir el juego dentro del marco del reglamento, con sentido común y conocimiento. Sí, vos decís, Amplio no, del vos no fútbol. me dijiste que es rotación. Yo quiero ver si en la última fecha de la fase de grupo de Copa Libertadores hay una terna paraguaya. ¿Para vos va a haber una terna paraguaya en Copa Libertadores la última fecha donde se juegan la clasificación? Y en este paso, no sé, yo creo que están No, tomando sí o siempre no, lo no me quiere argentino y saber el brasileño. comandante. No, le así, vayan a ojalá tocar que, esa. ojalá que, Ya está, ojalá que Federico, no te mejoremos y preocupes. estemos. Seguiremos, ¿Por qué? porque ahí nomás. Chao, Federico, gracias, gracias. Chao, gracias. Si no podés acercarte a La Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero Herrero, que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Billetera personal, ahora es personal Pay con más beneficios para vos. Hoy recarga tu tarjeta más con 20% reintegro. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión Porque total. los hinchas de Olimpia hoy esta mañana estuvieron todo... Es que la jugada es. Yo no sé si es te iba a decir, a lo mejor didáctica, departamento. no, A mejor departamento. sí, mira, O el por eso te que, digo. el que habla, o el que le dice, pasa totalmente desapercibido esto. Así no entra en lío. Y sí, es decir, sí. si yo ignoro lo que estamos charlando, es porque mejor pasar. O si no va a emitir tu error. Porque si queremos hablar con Ever Aquino, si hay una falta de Churín, tiene que sancionar. Ese es el error, no haber sancionado. No, La no, falta no, ahí. Y al Y no haber como sido. consecuencia para mí, después de ver la imagen... Claro, al no haber sido revisado por el VAR, no la van a analizar, la van a dejar que pase largo nomás. Claro, puede pasar, pero con todo lo que dice la prensa, me imagino que el departamento de árbitros va Tendría a que. tendría que dar su opinión sobre el punto. Que no nos cambia la opinión a nadie, Claro. no porque dije si vos estás viendo la imagen, yo veo la imagen, para mí una clara falta de Churín, y como consecuencia del tirón, antes que él lo agarre, ya él se va cayendo, por eso cae debajo de Churín, no cae encima de Churín. Sentido común. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde, rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Yo
mirando otra vez el video, porque ahora vi otra vez, me metieron en la duda con esa situación. A mí sinceramente me sigue pareciendo penal, le busqué la vuelta, entiendo que hay un brazo de Churín primero al hombro, pero para mí no es comparable ese brazo con el tackle que le hace, por eso son forcejeos hasta, como decía Federico, naturales dentro de una pelota para el brazo de Churín, pero el otro es injustificable, por eso digo, es que la es jugada, altamente polémica la jugada, sí, porque sigue siendo... tiene de los dos lados. Si vos ves el arranque de la jugada, reitero, para mí hay falta de Churín, pero si ves el final de la jugada, hay falta de Capazo. Totalmente. Entonces una cosa llevó a la otra. A no ser de que a partir de ahora se sancionen todos los brazos, así como el de Churín, y todos los contactos así, pero generalmente no se viene cobrando eso, y el otro sí es evidente, por eso, claro. O sea, desde mi punto de vista. Es consecuencia del forcejeo. Y sí, consecuencia, pero como que él después, se regala al tirarlo así, después, le agarra la cintura. Es porque perdió pie. Cuando te agarra, cuando vos estás forcejeando con toda tu fuerza, te empujan. Es decir, un jugador que salta mejor que vos, ¿cómo haces que no cabecee? En el aire cuando soltás le mueve un poquito y ya está. Bueno, pasa lo mismo en este tipo de jugadas. Él pierde pie, si mira bien pierde pie. Ahora, si vos mirás a partir de cómo le agarra, es alevoso no haber pitado. Sí, no es lo que yo no digo ahí que es polémico. No es polémico. El agarrón de Capazo existe. Ahora, ¿por qué existió ese agarrón? Es el análisis. Lo otro no hay duda, que el agarrón de Capazo fue para cobrar, claro. Ahora, si vos mirás con la imagen que me mandó Cafa, un tackle se ve que la agarra y le arrastra cuando y lo hace caer en el hombro, y cuando él arranca no es que suelta Churín, lo arrastra y ya pierde pie, lo agarra y lo lleva el otro para son criterios felizmente son criterios futbolísticos, y los criterios futbolísticos nunca vamos a coincidir 100%, y va a seguir. El VAR no vino para eso, el VAR vino para que haya más justicia y no tanta injusticia, pero no vino para solucionar todos los problemas. Pero lo que queda claro que la jugada sí es polémica, porque no es algo que rebuscamos ni que inventamos para que la gente se enoje. Totalmente, es una jugada merece ser analizada. Es más, las reacciones incluso, ¿verdad? Por eso decía yo hace rato, en beneficio de Olimpia o en beneficio de Capazo, fíjense que Churino protesta, se levanta rápido, entonces él entiende también la situación de lo que lo hizo antes o lo cometió antes, pero sí, hay opinión dividida, y es lo que trae este tipo de jugadas que se dan en un superclásico y que son, como decimos habitualmente en la jerga periodística también, una de 1000, una de 100 te toca esta, así que son... Su argumento va para los dos lados. Incluso estando en la cancha, porque nosotros ayer en la transmisión no parecía polémica. Claro, a mí me pareció mal. Por eso hablamos de un forcejeo de Capazo, Churín fue asistido Capazo. Por eso en ese momento, porque incluso yo me tomo el tiempo de mirar un poco en qué momento sale la pelota, estaba más en fijarme si ya estaba en movimiento o no, después sí ya vi que estaba en movimiento. Ya viste, ya está. Estaba en movimiento. Pelota en el aire. Entonces ya pelota en el aire. Pero sí más me centré en eso en ese momento del comentario, y como en una jugada rápida había que tomarse el tiempo de analizar, no era para sacar un dictamen ahí rápidamente, porque tiene estos componentes, me parece, que hacen a la jugada compleja. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-sib. Filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Encontrá el regalo ideal en Farmacias Catedral. Hasta el 15 de mayo, descuentos especiales hasta el 50% en perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Yo sigo insistiendo que no veo falta de Churín para nada. Churín va hacia el arco, Capazo se lo pone encima con el objetivo claro de obstruirlo, y él simplemente pone el brazo para sacárselo encima y el otro le hace una toma de catch total. O sea, está bien, es tu criterio. Claro, no hay falta de criterio del VAR, porque ellos vieron más veces que el árbitro del partido, fue que
que no era falta. No le falta ninguno de los dos. No, y aparte A mí hubo falta antes, y pero no eso importa, también, eso es el criterio nomás también. por- ¿no? pero por la respuesta que dio Acá- Ever, hay falta acá- antes. O sea, acá No, hay otra según cosa. Ever. según. Para mí no, claro. para mí no es Claro, falta. no, pero esa va a Es ser una la- toma Pero- normal pero- que se da en o sea, todos los pero- partidos, que antes del VAR no se Yo cobraban esos comparto penales. contigo, Germán, Ah, pero sí. Y ese hoy va a que ser tenés el VAR ni siquiera lo argumento. revisaron. Si incluyen en el análisis arbitral, la Acá- voz en off va a decir que hay- hubo hay- una... claro, una- van a Hay, decir, hay partidos ahí que está. se cobraron, un clásico Melgarejo cobró sin el VAR dos empujones leves, que fue todo un caos en aquel momento. Lo que nos hemos olvidado un poquito cuando analizamos el VAR, lo que se decía antes, la famosa compensación, o los equipos, o el tipo de partido que se juega. Eso mismo que antes influía en el árbitro, influye también en los árbitros que están en el VAR. Ves Claro. qué momento el partido es, si hay tiempo de recuperación para tomar las grandes decisiones o las decisiones Yo se lo dije polémicas. ayer a Federico, anoche se lo dije eso, Carlos, le dije. Para mí es, no lo pitó para no comprometerse, dejarlo pasar, tranquilo, un clásico, ¿para qué me meter en líos? Tanto él en campo como en el video análisis. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales, Casa Central, Ucayala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731 y WhatsApp 0181-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Olimpia encontró a su tapado, a Alex Alex Franco. Franco. Me parece No, también tiene- ayer tiene buen pie, Le mostró falta. condiciones. No, metió esa pelota Buen de jugador gol, ese después chico. hubo tres Buen jugador. pelotas más. Pero ya en el clásico de ida... Es él claro, había- había es claro, jugado es bien. claro con la visión que tiene y Tiene y visión de pasos, juego sí. y pasa bien ese pase de 20-30 Sí, metros. exactamente. Le falta saber correr la cancha, entender que el partido dura 95-100 minutos, mantener un rendimiento sostenible. Debe tener 20 años, no sé cuánto tiene, pero tiene una zancada que es fantástica para el fútbol de hoy. 21 años tiene. Paso largo. Él tiene que entender que cuando abre la pelota a los costados tiene que ir detrás del lateral. Y lo que muchas veces decíamos que vos necesitas un picador, ayer el clásico te demostró eso, los dos goles por pelota metida detrás de la última línea, Sí. tanto el de Prato como el de Cecilio, Sí. que es la jugada que necesitas. Si vos no tenés un picador ahí del medio para afuera, se te complica mucho el panorama. Y Cerro, que tenía la posesión de pelota, no generaba y hace un gol de contra. Sí. Fue Carrizo el que hizo el Carrizo, paso. Carrizo, Sí, 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 exactamente. sí, sí. A la noche vi bien la repetición, porque en cancha confieso que se me perdió, pero Carrizo, Churín para Sí. Cecilio. Y lo que apuntaba ayer Ahora, Germán... discúlpame, ¿cómo se llama? Benítez fue con la pierna derecha el cruce. Pierna derecha y el lateral, ¿cómo se llama? Olmedo. Olmedo. No, Carlos. Olmedo se pasó. Sí, No, pero pero él ¿por no qué se estaba pasa, Carlos? muy despegado ¿Por qué se casa? de- Porque va corriendo mirándolo a Churín y se olvida de Cecilio, que es el que le va a hacer el gol. pero Nunca miró, entonces queda pasado. Eso es por no ser lateral, ¿verdad? No, Porque- sí, o- pues no, pero o- ¿sabe cuánto se trabaja? Cuando jugaba y todo, cuánto se trabaja aquello de que mirarle al hombre cuando venía el centro, mirarle... Claro. Todos los defensas del mundo se olvidan del hombre. Terminás fijándote en La pelota, el que va a centrar. Cuando todavía no vas a centrar, vas a ver que de reojo le vas controlando. Y con eso vos te quedás. ¿Entendés? Porque te viste de reojo. Después ya mirás la secuencia de la la jugada. pelota del partido. Y ahí se te pierde. Los vivos se te pierden ahí. Por eso es que algunos jugadores, grandes jugadores, amagan picarte y se frenan. Ajá. ¿Entendés? Y salen. Hay otros que entran, otros salen. Pero porque el defensa del mundo Te está relojeando. mira de reojo, pero mucho antes. No en el último instante que va a cruzar. Porque no te da tiempo. Yo ahí no, que se pase o no se pase, hasta considero Normal, lógico. normal. Lo que digo nomás, cuando vos te vas a la pelota y vos sabes que ya te ganó la espalda, tenés que irte con una gran determinación, no podés irte a un cruce. Eso no significa que vas a evitar. Te puede pasar entre las piernas, pero con más decisión. Ese es el famoso marcar tu territorio. Te Aparte puede del partido que está jugando, Carlos, un clásico. Pero Olmedo jugó bien, me parece Sí, que Olmedo bien. estuvo... Sí, dentro de todo, sí, yo... entre los puntos me llamó la altos de atención. Olimpia estuvo Olmedo, me pareció un partido Regular, Cruza, correcto, Cruz tiene muy buena bueno. técnica, Sí. cruza bien.
Ahora, me acuerdo lo que dijo Palermo un día, que carga muscular, ayer de vuelta... Sobrecarga muscular, sí. Sí. Todo mentira, él se tiene que convencer que puede jugar de lateral. Claro. O si no... Porque el Mallorquín pidió el cambio. Sí, no, él pidió y cambio. siempre, Sí. y ayer también, con el córner ese que Cerro casi al segundo, que tiraron rápido y Sí. remató Viera, él estaba dándole la espalda, Sí. venía caminando. No terminó el partido, tenés 20 años, es tu oportunidad. Desconcentrado. O sea, volvé a tu puesto y ahí mete aire. No, ¿sabés cómo se recupera? Cambiando el aire, cambiando el oxígeno, respira hondo, mi hijo, vení, está ahogado, mete aire, pero vení a tu lugar. No podés vos desentender. Franco hizo lo mismo, se quedó tirado y casi le hicieron Esa gol. jugada fue la que recordaba, fue increíble porque casi un minuto estuvo solo Viera, porque se tardó un Claro. ratito el córner y si Sí. Cerro apuraba y se hacía la gran Liverpool ante Sí. Barcelona, era gol, porque Sí, el se apuró solito estaba Viera, Viera. se apuró Viera, podía parar y todo. Exactamente, y nadie se dio cuenta, Nada. estaban todos hacia el punto Reaccionó, penal, Bruera reaccionó, Y que era el más cercano, pero ya era Capazo, tarde. a Ya era Doblito estaba tarde. Capazo. Sí, pero igual le dejó Nadie, no rematar. volvió nadie. Así Como mismo. si ya que son detalles en un clásico, en un partido No puede dar ventaja. que no puede dar esa ventaja, ¿no? Sobre el final, Olimpia a mí me pareció que se quedó medio sin fuerza en los últimos minutos, hasta por ejemplo para ir a la pelota dividida, a reventar, como que otorgó ahí que Cerro se vaya acercando. Y eso que Esa Cerro estaba última ya en falta, esa por última ejemplo. parte cansado. Y la falta de Benítez ya te das cuenta Y que la es... última, Gómez primero no traba. cansancio, Quiere se veía entrar. que- Entrar. Gómez entró mal. Es decir, yo si vos me dejás elegir antes del partido Gómez y Martínez, de volante central elijo Gómez, a ciegas, por lo que venía jugando y todo. Pero ayer le vi lento, un segundo tarde, se le anticiparon todo. Hay esa pelota que acaba de mencionar, en vez de entrar con decisión, primero Franco, ¿no? Sí. Y después él entra frágil, después Benítez la misma cosa. Última jugada del partido, ahí tenés que dejar todo. No, un clásico. No podés perder nunca una pelota dividida. Si trabás, ganás vos. Y no es por la fuerza, uno puede decir este es frágil. Para ganar una trabada no va por ¿Quién la es más fuerza, que grande? sino por tu pie de apoyo, dónde pones tu pie de apoyo. Ese es el que te hace ganar. No es tu fuerza. Yo me puedo ir con la pierna soy fuerte, tengo una musculatura pero tremenda, y si me voy con el pie hacia adelante sin tener el pie de apoyo cerca de la pelota, te aseguro que pierdo. Pero si vos tenés el pie de apoyo cerca de la pelota, no puedes perder nunca, porque ahí cargas toda tu fuerza. Lo que vale- y raro que perdió Gómez, porque él suele ganar. Carlos, compañero, lo que vi y había que recalcar que me gustó lo de Cecilio, que mirá que le dieron bastante duro, le pegaron mucho, el tipo no protestó, no y gesticuló, jugó siempre fue al frente. Eso hay que remarcarlo, porque muchos otros jugadores se la pasan protestando y el tipo se la bancó. O algunos desaparecen. O después algunos de desaparecen. La primera Exactamente. patada. Así, no, él la verdad que se bancó todo. A mí me dejó esta... Es decir, en todos los partidos uno aprende, ¿no? A mí esto me dejó el clásico, primero Cerro, que digo, en el dominio no generó. Ujú. Y hace un gol de contra. En la superioridad. Que duró hasta los 20 o 25 del segundo tiempo. Después se desinfló y al final, cuando Olimpia se cae un poquito, los 5 finales, se hizo un poquito partido para cualquiera. Ujú. Porque a los dos no le venía bien el empate. Entonces uno se quedó ahí en el clásico viendo que podía ganar Cerro como podía ganar Olimpia, porque ya nadie volvía. Por eso el empate le quedó bien el resultado. Sí, no. Ujú. Y digo, Cerro falló en el último pase, ¿no? Y ahí, que ya tiene una solidez defensiva, porque todos son solitarios, todos vuelven a su campo a marcar. Cerro se olvidó de presionar arriba, que creo que es la característica que más se presta al esquema del técnico. Churín trabaja, Carrizo trabaja, los puntas bajan. Es decir, todos colaboran a la hora de poner trabas para que te lleguen hasta allá. Te digo, a Cerro le llegan poco hoy día. Y digo, faltó ese pase. Después uno dice, ofensivamente. Y ahí te das cuenta que tiene Domínguez, que falló siempre el último pase, pero que es capaz. Pero que no tuvo esa precisión en espacio reducido. Tiene Carrizo, tiene Aguayo, que está comenzando, pero es hábil, es rápido. Y no genera situaciones. Teniendo
jugador, es decir, le falta algo más, es decir, si tenés que analizar... Tiene que ser más desequilibrante de lo que es. ¿Qué más le falta? Sí, porque si vos mirás cuántas atajadas, cuántas intervenciones No, tuvo claro, Olveira no tuvo, poco. y No, Jan... el achique con Cecilio. con el chico, Con ¿no? Aguayo. Con Que Aguayo. Con Aguayo, primero ese. Olveira. Aguayo tuvo miedo, ¿no? Sí, Que es joven. sí. ¿Por Se qué frenó antes. Primero se frena, Sí. segundo, en vez de encarar con la derecha, Ujú. intentó llevar con la izquierda, quiere decir que él pasó la línea de la pelota, Ujú. porque si él no pasa la línea de la pelota, va a intentar llevar con la derecha, Sí. si la pelota está adelante. Cuando vos mirás la imagen, vos ves que él intenta estirar la pelota con la izquierda, quiere decir que él pasó la línea de la pelota. Se frenó, pero que le pasa a todos los jugadores nadie quiere chocar con un arquero, el arquero Lleva la de perder. sí, llevan la de perder porque el arquero se juega la vida en Todo, ese tipo de jugadas. todo. Entonces el jugador frena, pone marcha atrás. Ujú. Otra cosa que les quería plantear, porque ayer escuchaba cuando pasaba al pasillo de conferencia, opinión de hinchas, el tema de los cambios de Manolo, porque la vez pasada se le había cuestionado ante Alianza Lima alguna que otra decisión que hizo que el equipo retroceda, y ayer el tema de los cambios, ¿qué les pareció? Explicaba Manolo que muchas veces él Sí, tiene es que verdad. lidiar con el tema del desgaste, Eso con para justificar, eso es justificar. pero a la gente no le gustó mucho. Yo creo que hay un cambio que se termina perjudicando, no porque no merezca entrar en el partido, el caso de Iturbe con Cecilio. Vamos, Cerro tenía dos jugadores que estaban jugando un muy buen partido, que era el chico, Aguayo, Ujú. que aunque no termine como uno quisiera todavía, te da la sensación que en cualquier momento puede Generar peligro. generar una jugada de gol. Y Cecilio, ¿no? Claro. ¿Qué jugador y, distinto? y entonces él le saca a Cecilio y le mete a Iturbe. Ese fue el primer Sí, cambio, creo sí. que está. Iturbe es de otra característica. Total. El otro es creatividad, espacio reducido, Olimpia esperaba atrás, mucha gente, Cerro era el dominador. Vos no necesitas un tipo que necesita espacio, por el trámite que tenía el partido en ese momento. Claro. Pero Iturbe está pactado, Iturbe va al banco después de ser la gran figura del Cerro, tenía que entrar. Para mí, cuando prepara Iturbe, dije, no va a ser Manolo, pero era hasta sacarle a Churín a ver Iturbe si en algún momento te picaba por el medio y te mataba, pues te puede dar. Ahí le sacó creatividad, posesión a Cerro, y 20 minutos, a los 20 segundos tiempo se desinfló. Porque quiera ser o no, cuando tenés posesión, y vos sos mediocampista, que Cerro jugó con tres, Piri, Morelli y Carrizo, vos tenés un jugador abierto a la izquierda o a la derecha y tenés en quién descargarte, es fácil, porque sacás del circuito donde hay mayor cantidad de gente. Al salir Cecilio, Iturbe arrancaba, daba gusto cuando arrancaba a 70 metros del arco, al lado de Arzamendia, y cada que aceleraba parecía que se le pasaba todo por delante, pero ya no llega ya cerca del área, ya quedaba sin fuerza, ahí Cerro pierde. Y el otro cambio que yo no lo hubiera sacado a Piris, para mí era Piris que quedara y era Morel cuando entraba Peralta. Cuando entró Peralta, porque vos necesitabas a alguien que te filtre un poquito la pelota. No entró bien Peralta, eso no puedes prever, pero dentro de la característica del partido pedía un jugador que meta. Y esas son las cosas que uno tiene que analizar, porque si alguien necesitaba Cerro era Peralta, porque de todo lo que tienen, de la característica, el que mejor te mete la pelota entre líneas es Peralta. Y él no lo pone de entrada. Y vos decís, epa. Y después cuando supuestamente habló de que en Lima terminó apenas con los gemelos y ahí está, cuando vos después haces un dos toques, cualquier trabajo táctico, y ves que está impreciso, vos sabés por qué, que nosotros no podemos saber. Claro. Entonces nosotros nos quedamos con la idea que Peralta tenía que jugar, no juega, no nos equivocó. Él vio eso en Peralta, porque cuando entra Peralta no juega lo que uno piensa que va a hacer, es decir, pasó desapercibido, perdió 2 o 3 pelotas. Lo mismo que pasaba que dije yo el tema Gómez. Cuando juega, le veo ver a jugar a Gómez, le digo, Palermo tenía razón, era Martínez en vez de Gómez, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Peralta, es decir, ahí te das cuenta del porqué. Y lo otro ya fue para oxigenar, porque había perdido el control del partido, los dos cambios de Carrascal y de Viera. Carrascal, pero a la gente no le gustó mucho, y todavía Portillo también entró, que ya, sí, porque Aguayo estaba fundido a esa altura. Acuérdense que hace 2 partidos dijo, no lo puse contra Alianza, y recuerdan que dijimos acá en la mesa el partido anterior del 4-1, que ya estaba liquidado y picó de vuelta y que terminó en el cuarto gol. Es decir, llega un momento que tenés que protegerle, no tenés alternativa. Si se te desinfla, no le recuperás en un mes, necesitas 3 o 6 meses
¿Y ese, para tiro, y recuperarle. ese último tiro libre era para Carrascal? Y no hay otro. ¿Quién quiere que le vea? ¿Arzamendia? Arzamendia no. Yo como arquero, estando en Olveira, yo prefería que me patee Ahora Carrascal. me Mucho llamó más previsible. Sí, pero me llamó Porque la el zurdo se atención. te va abriendo. Le puso como primer hombre la barrera. Sí. ¿Por qué? La vi rara armada. Ah, No sé. Capazo. Capazo. Al más alto lo puso de primero. Y habrá pensado... Hay algunos arqueros que habrá le va a pensado, tirar por afuera. Claro, que Carrascal iba a pegar por afuera, entonces habrá puesto ahí. Pues el del medio era Derli. Sí. Si le apuntaba al medio de Derli, era complicado. Ahora Olimpia ayer también ¿Pero deja... quién pateó ese? ¿Iturbe pateó al final? No, pateó Carrascal. ¿Y el Terminó que pasó pasando. debajo de la por barrera, entre la barrera? Ah, ese fue cuando se armó de Ese 3. pateó Iturbe. Se armó de 3 y él se abre. Entre el primero y el segundo se abren. Olimpia denudó ayer falencias defensivas de Cerro. Sí, la línea, los dos centrales. Sí, que se lo veía siempre muy sólido a Cerro, al menos en los últimos tiempos. Y que era la fortaleza, o es la fortaleza de Cerro Porteño, se bloque bajo. Ayer, a mí incluso, cuando viene el pase para Prato, me llamó la atención lo solo y lo lento que volvió la defensa de Cerro. Sí, y vos lo ves a Baez, que Baez gira y se queda mirándolo a Bro como Sí, diciendo, salvame como, vos. es tuya. Claro, ¿me claro. entendés? Sé que lo estudió bien Palermo, porque no fue un solo pase que metió así. Metió No. como 5, que uno solo lo acertó. Después hay uno de Bruera que no puede controlar el Después hay segundo una tiempo. para Derlis. Para Derlis también. Dos O sea, hay para Derlis. ahí- No logró controlar. Ahí que le ganen la espalda. Así cuando vos atacas, es normal que tu defensa, es lo ideal, que tu defensa llegue a la mitad de la que cancha, que es lo achique, que hicieron. pero uno, lectura de juego, cuando vos ves que va a lanzar el volante, retrocede un poquito. Pero volante, No, lo que pasa es- Zaguero no tiene que llegar hasta el medio campo, primer- Carlos. Zaguero no puede llegar mucho hasta el medio campo, digo. No, tiene que llegar. Equipo grande tiene que llegar. Entonces, Carlos, precisar Ah, tu defensa, después- el arquero tiene que vos- achicar con vos- vos. vos le ves Porque al- la jugada del gol. claro, hay otra cosa, tu Ya arquero se tiene queda que- muy metido. Ahí y es se apura a salir. ahí sí es uno de los problemas. Y Él ahí tenía chao. que haber estado en la cabecera del área. Exactamente. Hay equipos que atacan, grandes equipos que se paran 15, 20 metros en terreno rival. Porque cuando hace el pase, siempre te dicen, el pase es preferible largo que corto a un volante. Vamos, que se vaya afuera, línea final, que no corto. Ese fue corto el pase de Piri. Cabecea Román y recibe el nene. Franco. Franco. Alex Franco. Franco no se fue a encimarlo nadie. Piris tenía que haber ido a encimarla a Franco. Claro, no dejar que lance. O Morel o el que estaba cerca. Ellos dejaron, Franco coloca la pelota, que conduce un poquito y después lanza. Porque el futbolista paraguayo está acostumbrado a retroceder. Cuando en verdad lo que tenían que haber hecho era achicarle para no darle tiempo a eso. Y ahí independientemente pica muy bien Prato y todo. Sí. Vos a uno que te pica detrás no le alcanzás más porque vos tenés que girar. Y ahí perdiste segundos, porque vos decís, ¿cómo no dejar alcanzar Prato? No, arrancó antes él, ¿cómo en 20 metros, en 15 metros le va a agarrar? Yo creo que sale tarde Jan. Jan, Sí, sí, o sí. no. Sí. O sale- Era o quedarse- jugar más adelantado y salir Exacto. antes, quedarte en tu área, que Quedarse un controle, poquito más. y adentro del área vos podés usar las manos y lo podés llevar hacia el costado, le puede dar tiempo que venga tu defensa a ayudarte. Era una de las dos. O jugar O más sea, adelantado para y vos, salir. Para vos se apuró. Ya, Para mí sí. Para vos se apuró. Lo tienen que haber aguantado que entre dentro del área. Y ahí jugar el mano a mano con el Porque delantero. mira la similar Ahora con Cecilio definió- y la definió y la bien, de Mira, Olveira. Olveira. Esa es adentro del área. Parece fácil ese gol, pero no es fácil. No, ese es gol. un delantero jerarquía, te la hace. Define Hace la bien el fuerza gesto con la exacta, derecha. la distancia exacta. La de Olveira con Cecilio que vos marcas, Pancho, es dentro del área y Cecilio no está de frente al arco. Cuando él va a recibir el balón, Olveira está parado. Cuando va a girar, ahí lo atora. Pero ahí es y de clave, golpe te lo ahí encuentra es al clave tipo. que Olveira salió rápido. Claro, y ahí le hace Ahí fue clave. una parábola muy alta que lo obliga a que la pelota vaya hacia afuera. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.lea y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Sin likes no hay partido. Encontrar tu likes clásicas de 75 grados
gramos. Y Lays queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes. Y disfruta el mejor fútbol con Lays. Precio sugerido hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Sube un comunicado del Club Olimpia hace instantes y para que se entienda la situación en el contexto en sí. Circularon esta mañana imágenes en redes sociales de que supuestamente en el video se mostraba que gente que estaba en el palco de Olimpia, de directivos, de staff, le pasaba cosas a la barra hasta jugadores estaban ahí. Para el tema de, por ejemplo, que hubo explosión de petardo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y Olimpia saca un comunicado en este momento. Lo más importante, a ver, en los párrafos dice: es de conocimiento público que durante el protocolo de ingreso de los equipos en el mencionado partido se lanzaron humo de respectivos colores a cada hinchada en frente a las mismas. En ese momento mucha gente ubicada frente a los palcos que le fueron asignados al Club Olimpia y donde se encontraron ubicados directivos, jugadores, staff, solicitaron que le fueran proveídas botellas de agua por los efectos causados por dichos humos. Sin embargo, lo que ha generado preocupación en nuestra institución es la manipulación malintencionada de los hechos por parte de terceros. Específicamente nos referimos a la difusión de videos provenientes del circuito cerrado de palco del Estadio Club Cerro Porteño, los cuales fueron filtrados a la prensa para crear una narrativa falsa. Insisto, estoy leyendo el comunicado de Olimpia. Es importante aclarar que en ningún momento ninguno de los ocupantes de los palcos ha proveído a la gente otra cosa que no sea agua o bebidas gaseosas que se encontraban disponibles en los mismos, como se ha intentado hacer creer, hechos que se pueden observar en estos videos filtrados. Esta información distorsionada busca desviar la atención y sembrar confusión entre espectadores y la opinión pública. Y cierra el comunicado diciendo que en las imágenes del circuito cerrado hay menores de edad cuyas imágenes fueron reveladas a la prensa sin consentimiento por parte de Cerro Porteño o personal bajo su cargo, hecho que constituye violación a la intimidad. Como Club Olimpia se rechaza categóricamente este tipo de prácticas engañosas, deshonestas e irresponsables. Instamos a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los hechos y tomar las medidas correspondientes. Es el comunicado que acaba de sacar Olimpia en defensa de esto que circuló hoy en redes sociales. Ya seguramente se hará la investigación para saber realmente qué sucedió con esta situación de los videos que van circulando. Llegó hasta ahí. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Villegas, o llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Un último punto, fuera del comunicado en sí lo que dice Olimpia, pero de vuelta se le escapó al control el tema de los petardos. O sea, pasa en todos los clásicos, pueden haber 1.000, 2.000, 3.000 policías y al final meten lo que quieren, porque así de vuelta se dio ayer. Por suerte, dentro de todo no pasó a mayores, sí generó alguna incomodidad porque la gente tuvo que moverse un poco más, todavía los que venían acompañados por criaturas y todo lo demás para evitar peligro, pero otra vez se escapó el tema y es otro punto para seguir analizando con la custodia policial. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin permeabilizar, repararse y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sikia queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Robbie Local, armas estés donde estés. Más información al 0982-232323. ¿Qué dice el comunicado Olimpia? Sí, en los párrafos más importantes habla de que hay una mala intención al difundir los videos, da a entender que les quieren hacer quedar mal a ellos y que ellos solamente estaban pasando agua y gaseosa porque la gente estaba afectada por el humo. Ayer le dije anoche, el que publicó Radio 1000, ayer le dije, ¿a quién le dije? A Federico, mira ante el programa, mira si es agua. No, es que vos miras bien la imagen, yo hice la imagen, Arturo, y parecen agua. Pero de agua parecen. Ayer le dije, antes de entrar, si no hubiéramos puesto, le dije, mira, parece agua, hay que confirmar bien esto. Entonces no es desmedro de Radio 1000, ni pretende serlo, seguramente lo publicado por Radio 1000, creo.
Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Como la marca más elegida del año, disfrutemos todos los días Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capital Thompson. Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación. Desde los 18 años con 50.000 guaraníes puedes afiliarte. 200.000 de ahorro y te regalamos un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. El instante Manolo y Palermo. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participás del sorteo diario de sorprendentes premios. Más info en koala.com.py o llámanos al 021-588-8300. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, yo pues supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, querido Arturo? Un fuerte abrazo para vos, para todos los oyentes. Siempre un gusto. Bueno, contanos igualmente, Miguel, clásico y lo que viene Fluminense. Contanos, Miguel. Bueno, primero clásico, ¿verdad? Todos los clásicos son partidos aparte y siempre han sido así. No importa quién esté mejor o quién esté peor, ¿verdad? Creo que contigo hablábamos, Arturo, de, por ejemplo, hoy en teoría River está mejor que Boca, pero el último clásico lo ganó Boca. Y Boca está en la Sudamericana, y el otro está en la Libertadores. Sí creo que, no, sí, sin pretender llorar, me da la impresión de que hubo en unas ocasiones de penal ahí que, sobre todo uno bien claro que le hicieron a Aguayo, pero bueno, son cosas ya que se manejarán también, pero no a gusto, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Y en cuanto a... pero seguimos la lucha y vamos a seguir peleando el campeonato, que es lo que quieren nuestros hinchas y es lo que queremos nosotros. O sea, vamos a seguir enfocados. El clásico salió empatado. Eso no implica que nosotros bajemos los brazos buscando el campeonato. Ahora que aquí todavía puede pasar cualquier cosa, y dentro de eso nuestras posibilidades de salir campeones que están intactas y la vamos a seguir luchando. El equipo, el plantel, le quiero felicitar a todo el plantel. Ayer las garras que puso en la cancha están con partidos miércoles domingo, realmente están dando todo de sí, y también el cuerpo técnico, así que mis felicitaciones a la hinchada, una gran hinchada ayer, alentando todo el partido de forma positiva, así que la olla lució sus galas, por decir de alguna manera, así que fue un clásico con también ambiente de clásico. Y Fluminense, el equipo duro, el profe Manolo dice siempre, yo me voy con la intención de ganar, así que sabemos que es el más duro, si vamos a poner por eso está puntero, pero nos vamos con toda la ilusión de hacer un buen partido. Nos vamos el miércoles, el día antes del partido, y volvemos el viernes. Hablaste, Miguel, del arbitraje, es decir, no andaste en el tema arbitraje ayer. No me gustó el arbitraje en cuanto a la parte que no sé por qué no cobran penal cuando es penal, pero no, eso ya le corresponde inclusive a usted analizar un poco más, pero me pareció que deberían haber, por lo menos una fue bien clara, una fue súper bien clara, y bueno. ¿Cuál fue la clara para vos? Y la que le hacen creo que fue a Tobías, que se quiere meter entre dos, y entre los dos le hacen, entre dos luego le hacen zangadilla, en plena área. ¿Y la otra? Sí. Y la otra, Aguayo. Entonces, bueno, ya ustedes creo que están analizando luego también. No, para nosotros la que tendría que haber sido y no fue la del penal,
de Capazo a Churín. También a Churín, exacto. Pero si te fijas en las otras que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta. Entonces, bueno. Pero fuera de eso no queremos desfocalizar, sí reclamar, así como estás mencionando, querido Arturo. Y gracias por eso. Eso no nos vamos a quedar, por decir, en el llanto, pero por lo menos queremos llamar la atención sobre eso. Y seguir trabajando duro, porque de eso se trata esto. Y más jugando 2 partidos por semana, sí, me dirá, los europeos están acostumbrados, los europeos sí, pero nuestros jugadores, con los calores que hace en Paraguay, es más complicado, pero están aguantando. Quiere decir que nuestro preparador físico está haciendo bien su trabajo, nuestro sistema de nutrición funciona, los fisioterapeutas están haciendo también bien su trabajo, pero los jugadores están un poco más cansados, ¿verdad? Eso se nota también, que es lógico que traqueteo al que están siendo sometidos. De repente, por eso es que el profesor Manolo recurre, él siempre les dice a ellos que va a recurrir a 16, como para ver a quién darle un poco de respiro para porque sabe que le va a necesitar el siguiente partido. Y bueno, esas cosas ya las realiza el cuerpo técnico, ¿verdad? Porque están dando todo de sí. Así que mi agradecimiento, mis felicitaciones al plantel por todo el esfuerzo que están realizando, a toda nuestra hermosa hinchada por cómo nos han vestido de gala y hinchado por nuestro querido Ciclón durante todo el partido, y ahora ya preparándonos para ir arriba a jugar contra Fluminense. ¿Cuándo viaja Cerro, Miguel? Y Cerro viajamos al mediodía del miércoles. Van a entrenar a la mañana, viajamos al mediodía, tenemos allá de todas maneras un estadio donde practicar con iluminación a la tardecita. Y ya el día del partido es un día ya más de descanso normalmente y de trabajos de tiramiento, etcétera. Buen viaje, Miguel, gracias. Gracias, mi querido Arturo, siempre saludo a todos los oyentes, un gran abrazo. Igualmente, Miguel Carrezosa, directivo de CER. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. A ver si hablamos con Jorge Franco, el papá de Alex Franco, es villetano. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, no hay tele acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. 1225. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. ¿Y Libertad cuándo viaja? ¿O viajó ya? Libertad está viajando. No, porque la gente de Tigo sí tenés, a lo mejor tenemos alguna gentileza de Tigo por el viaje de Libertad para jugar con River. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Cómo te va, doctor Ditore? Bye, Arturo, ¿cómo andamos? ¿A qué hora vida? Hoy estás bien, hoy estás de humor, doctor. Hoy estoy bien, claro que estoy bien. Hoy está. Doctor, ¿cuándo viaja a Libertad? Ahora estamos yendo justamente al aeropuerto. Salimos a las 2. A las 2, bueno, contanos, el plan hasta partido mañana con River, doctor Ditore. Sí, mañana jugamos y venimos, o sea, retornamos inmediatamente después del partido. Porque el viernes tenemos el partido acá. ¿Pero van en vuelo charter? Charter, sí. Bueno, a la salida a Buenos Aires ahora, 16:50, llegar a la ciudad de Buenos Aires. No habrá atención a los medios de prensa ni conferencia de prensa en el aeropuerto de Asunción ni Buenos Aires, tampoco en el hotel, doctor. Así es. Nada la prensa. Descansen, estén tranquilos y se enfoquen en el partido. Sabemos que va a ser un partido complicado, difícil, pero estamos para eso.
Bueno, contanos, del clásico ayer, las dos ventajas de Libertad, contanos. Los 2 puntos de ventaja, perdón. Sí, un partido bastante parejo, ¿verdad? Creo que los dos tuvieron sus momentos, se repartieron los momentos donde tuvieron supremacía. Pero lindo partido, con mucha gente, un marco espectacular. Y son esos partidos que da gusto ver, pero lastimosamente el clima no ayudó, ¿verdad? Pero no todo puede ser perfecto. ¿Qué es lo que no puede ser perfecto? No todo, llovía a la gente, después fue todo bien. Todo bien con los 2 puntos de ventaja, hicieron fiesta, aleluya, Libertad depende de Libertad para usted ahora, doctor. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? Sobre todo que nos brinda de vuelta la posibilidad de depender de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo importante. Era una oportunidad que teníamos y la habíamos perdido al perder los 2 partidos de campeonato. Y bueno, hoy tenemos de vuelta la posibilidad de depender exclusivamente de nosotros y a eso vamos a enfocarnos. ¿Cómo cambia el ambiente, el ánimo, hasta el humor, cuando las cosas están apretadas y ahora ya depende de Libertad, de sí mismo y la responsabilidad en la cual asume la dirigencia, el cuerpo técnico, jugadores? Porque así es en esto que falta de campeonato para concluir con Libertad al frente, doctor. Y sí, tal cual, como vos lo decís, ¿verdad? Que siempre todo es mejor cuando se gana y más en este caso que los otros resultados nos favorecieron, porque se entrena mejor, el ambiente es mejor, los jugadores están con mejor humor, y bueno, todo eso ayuda, ¿verdad?, a sumar. Nosotros siempre, esa es algo que yo siempre digo, ¿verdad? Si vienen las cosas para sumar, fantástico, ¿verdad? Pero no siempre es así, ¿verdad? Veníamos en una racha incómoda, donde ya empezaban todos los rumores de en contra del cambio, del técnico, en contra de los directivos, de los jugadores. Pero eso es así, ¿verdad? La gente de repente se olvida de que veníamos de una gran cantidad de partidos con resultados positivos y bueno, no son seres humanos los jugadores, no son máquinas y de repente hay bajones que es donde hay que tener la fuerza y la entereza de sobreponerse y apoyar en esos momentos y no hacer locuras. Presidente, le quería preguntar sobre la lista un poco de viajeros también. ¿Todos a disposición y está para retornar a la titularidad Lorenzo Melgarejo? Sí, ellos ya estaban para el partido con Sol de América, no eran tanto él como Vareiro, lo teníamos en el banco por las dudas y es que había necesidad, la idea era tratar de que no jueguen para darle más tiempo de recuperación, porque venían de lesiones musculares, pero lo teníamos ahí preparado por si había necesidad. Gracias a Dios no hubo necesidad y hoy están como para jugar. Por último, y saliendo de este partido, de los preparativos para este encuentro, ¿cómo está Martín Silva? Él está entrenando normalmente con su máscara de protección, ¿verdad? Pero falta todavía, le falta pues, prácticamente. Ahora, justamente contra Tacuarí, que jugamos el viernes, va a ser una rueda de que él sufrió la lesión. Y bueno, es mucho tiempo ahora, sobre todo para que él vaya recuperando confianza en el puesto, porque es un puesto donde está muy expuesto a recibir golpes, sobre todo en la cara, y bueno, entonces hay que darle todo su tiempo necesario. Gracias a Dios, Murillo está respondiendo plenamente y no tenemos mucho apuro y queremos que se recupere bien. Presidente, ¿y en qué fase está Héctor Villalba de la recuperación? Lo vi el otro día alentando a los compañeros ahí en Tuyucuá. ¿Él para cuánto más tiene aún? Tito tiene ahora que hacerse su último estudio en la semana que viene y de acuerdo al resultado de esos estudios ya seguramente él va a tener el alta médica para entrenar en campo. Buen viaje, doctor, seguiremos charlando, pero te podemos llamar cuando estemos en Buenos Aires, doctor, para conferencia de prensa o otra cosa. Sin problema, Arturo, sin problema. Qué buen ánimo, doctor. Chao, doctor.
Chao, doctor Vitor. Decile gracias a mamá con un regalo de Tupí. Atención, horario especial hoy lunes 13 y mañana martes 14 de 7:30 a 20 horas y el miércoles 15 de 8 a 12 horas. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cuando publicó esto la emisora Colega 1000, ¿verdad? Sí. Me gustaría, le estoy diciendo a Germán, que al que tiene que decirle si quiere hablar sobre lo publicado es a la propia radio. Sí. Es lo que corresponde. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff. El éxito del albirroje comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. 12:33. 1000 empeños, venta de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Con cubiertas como estar y manejar sin preocupaciones te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del ¿Vos país. le podés mandar a Jorge Sosa, que está con reposo, su porcentaje de hoy? Perfecto, le pregunto ahora. ¿Verdad? Le pregunto, sí. Porque está con lo que tiene Jorge. Faringitis y gripe. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Prato, grandes definiciones. Gran Jerarquía. No, bárbaro. Calidad de definición. Pero la quiero Una seguir, pelota Lo difícil. analizamos por así con Carlos. Una pelota difícil que la hizo fácil él. que una definición de la gran puta. Sí. ¿Con qué oficio? Distancia, Como potencia, diciendo, ¿sabe fuerza. cuántas todo. veces yo ya hice esto, Precisión, practiqué, claro. como Y conozco? Facilidad. Con facilidad. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alimí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Independientemente de la calidad de la definición, la lentitud de Olimpia es terrible en defensa. De Cerro Porteño. ¿Yo qué dije? Olimpia. Olimpia. Yo he visto bien la jugada como es. Y en televisión se ve, Francisco. Sí. ¿Y usted escucharon el partido? Sí. ¿Y qué es lo que me mira? Hay cosas que vos podés ver ahí y después veo otra Claro. vez. Anoche vimos anoche pusimos 10 veces el gol. Primero, luego la tardía. Yo, si soy defensor, tengo que saber el arquero qué va a hacer. La pelota bien metida. ¿Y después? Sí, si vos vas a achicar alto, lo primero que tiene que hacer tu arquero es jugar más adelantado. La cabecera del área por lo menos. En la cabecera del área, exactamente. Como mínimo. Y si te meten esa pelota, o sea, retrocede los dos centrales, Baez lo mira a Bro como diciendo, salvame, hacete cargo vos, se desliga y Prato Ayer, picó y... aparte de la defensa, también me llamó la atención el comportamiento de los laterales. No estuvo en su mejor forma Alan Benítez, le ganó Redes en el primer tiempo 3 o 4 veces. Y lo de Arzamendia, que se metió mucho para el medio y lo dejaba a Cecilio por la banda, profe. Sí, pero ese es un movimiento preparado para que vaya por ese callejón y Cecilio abierto para dejarlo en lo que él quiere, que es la batalla individual, es decir, el mano a mano. Porque si Cecilio se queda, Arzamendia no tiene por dónde ir, tiene que meter el callejón del famoso 10 de antes, ¿no? Y eso todos los equipos hoy día hacen. O si no, tiene que meterla a Cecilio al medio y él prefiere que entre Arzamendia por la capacidad de desequilibrio que tiene Cecilio, ¿no? Si jugara Iturbe por la zona, a lo mejor le mete a Iturbe y ahí le deja libre el lado de afuera a Arzamendia. Y Capazo sacó mucho por arriba. El fuerte, de él, es su fuerte. Y después de mucho por ubicación, despejó mucho. Cerro se equivoca en el último pase. Yo digo, fue un buen clásico dentro de lo que uno podía pretender. Fue entretenido hasta el final. Ya dije, el gol de Olimpia me pareció que no salieron a achicar como tenían que achicar. Y lo otro, como dijo Cafa, Jan estaba muy metido atrás, una pelota que bien podría haber ganado él, independientemente al buen movimiento de Prato y el muy buen pase del chico Franco, ¿no?
Y después saca una pelota terrible a Hugo Fernández. Sí, esa buena Al ángulo. tajada, Sí. la mejor. Muy buena tajada. Ya iban 80 de partido. Terrible, hasta el 25 terrible segundo tajada. tiempo. El Y, que- y Fernández, te das cuenta cuando juega a la derecha, Sí. se le queda el perfil. Le queda el para perfil otro hacia remate. adentro, claro, Sí. para patear. Ayer lo puso en ese puesto y López abierto al otro lado. Claro, y lo cuando mantuvo entró. ahí cuando Entró bien uno podía Eric haber López. cambiado. Entró bien Eric López. Eric López entró muy bien. El que ayer, a mi criterio, por lo menos cumplió porque venía siendo cuestionado Román. Sí, Sí. muy bien. Habrá Cumplió. sido su mejor partido. Sí, no Sí. tenga- ¿Cómo Cumplió. explicar que al que le tenía que marcar el mejor del otro? Sí. Sí. Pero en algunas Le ganó, situaciones le sí ganó se 3-4 impuso. batallas individuales que de cualquier momento vos decís va a perder. Pero lo importante para él es que asumió. Sí, ayer Y- fue... y- Y le Esto ya- compitió a Guayo. No, Porque y en velocidad Guayo Sin haber brillado era más tampoco rápido. Román, Se pero- notaba que era más rápido, pero le metió el cuerpo un par de veces y le compitió. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cómo te va, ingeniero Laviñe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un gusto saludarles. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Laviñe, contanos, director de Concasa Sociedad Anónima. Esta reseña histórica de la empresa y los productos y comercial, todo lo que nos podés contar de tu empresa Concasa Sociedad Anónima, ingeniero. Sí, Arturo, te comento. Concasa es una empresa familiar que tiene 42 años en el mercado. Operamos con todas las constructoras y también tenemos muchos clientes particulares. ¿A qué se dedica Concasa? Principalmente nosotros vendemos materiales para obra bruta o para obra gruesa, como ser cemento, varillas, ladrillos. Y aparte también tenemos el servicio de alquiler de contenedores para el retiro de escombros y basuras y también tenemos alquiler de maquinarias livianas. Esto de construyendo historias, remontando viejo tiempo, hasta en el buen sentido la palabra, habla de prestigio ganado, la credibilidad de Concasa. ¿Es así, ingeniero? Es así mismo, mirá, nosotros ya tenemos 2 premiaciones a nivel nacional y bueno, el eslogan un poco de esta campaña que estamos lanzando, que es Construyendo Historias, un poco refleja la relación que tenemos con nuestros clientes, principalmente con los particulares, ¿verdad? Que apuestan a trabajar con Concasa para la construcción del proyecto de su vida, como es la casa propia, ¿verdad? Entonces, esa relación que nos une y que nosotros respondemos con buenos materiales y buenos servicios, reflejan un poco el eslogan de nuestra campaña Construyendo Historias, ¿verdad? Entonces estamos siempre al servicio del cliente, tratando de darle una atención personalizada y con los materiales de la mejor calidad. Y finalmente, ingeniero Luis Laviñe, director de Concasa Sociedad Anónima, las promociones, las alianzas, si nos repetís, con mucho gusto para que la gran audiencia de Monumental tenga toda la información de primera mano. Asimismo, actualmente tenemos una alianza comercial con el Banco Continental los días viernes, que tenemos 20% de descuento y se puede financiar hasta 10 cuotas sin intereses, ¿verdad? Entonces, también un producto muy interesante para esa gente que desea invertir en alguna reforma en su casa o alguna inversión en el tema de construcción. ¿En redes sociales? ¿En redes? En redes sociales estamos en Instagram, Concasa 1982. Ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Algo más o está todo dicho, ingeniero Luis Laviñe? Con gusto. Está todo dicho. Muchísimas gracias, Arturo, por este espacio. Gracias, muy amable. El ingeniero Luis Laviñe, director de Concasa Sociedad Anónima. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Cómo te va, Julio? Buenas tardes. Hola, mi querido Arturo. Buenas tardes. Bueno, contanos, Julio Jiménez, asesor jurídico Olimpia, delegado Olimpia, preocupado de Olimpia. No sé si la palabra preocupado. Ayer lo que pasó en Cancha Cerro, Julio. Sí, en realidad nos resulta un poco alarmante las actitudes que se han demostrado el día de ayer, publicando imágenes dentro de un recinto privado sin autorización, que fueron utilizadas públicamente para realizar acusaciones de que directivos, exjugadores y sus respectivas familias han ingresado bombas al estadio Cerro Porteño. Entendemos que esto
busca disfrazar o servir de cortina de humo, ¿verdad? En forma ya recurrente, con una política de Estado que busca distraer y siempre resultar victimizándose, cuando a ellos no le hace falta un club tan tradicional como el tradicional rival. Nosotros entendemos que no hace falta manchar la imagen de ningún club, de ningún directivo, de nadie, ni el propio ambiente del fútbol, en un evento tan importante como el Clásico del Fútbol Paraguayo. El día de ayer, lastimosamente, no sabemos todavía cómo, ni cuándo, ni responsabilidad de quién es, se ha dado esa circunstancia, lo que nos obligó a nosotros a tomar una posición oficial, porque no podemos dejar de que se manosee el nombre del Club Olimpia y sus directivos. Nada más que eso, Arturo. Hay cosas que podías agregar, tomar la precaución. ¿Qué es lo que más te incomoda o te molesta? ¿Por qué? La palabra es por qué, ¿verdad? Y porque se hace eco de una situación, ¿verdad? Se le da una parafernalia que todavía no entiendo el alcance, y sobre todo considerando que los responsables de la seguridad del evento del día de ayer era el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Le ponen a la hinchada Olimpia al lado de los aficionados del Club Cerro Porteño sin ningún colchón de seguridad. Teóricamente quieren buscar responsabilizarnos de que nosotros hemos ingresado bombas sin controlar que hayan infiltrado, sin controlar. Ellos no tuvieron que haber controlado todos esos detalles desde el Club Cerro Porteño. Y ahora resulta ser de que los dirigentes del Club Olimpia son los responsables de que eso haya sucedido en su propio estadio. Realmente yo creo que la realidad supera la propia ficción, ¿verdad? Ahora, ¿y la propia policía consultaste? ¿De seguridad? ¿Cómo? ¿De qué manera? Nosotros no tenemos por qué consultar. No te molestes conmigo. Vos también podés preguntar, como asesor jurídico del Olimpia, directivo del Olimpia, a decir, ¿cómo es esto? ¿Por qué se echa toda la responsabilidad al grupo de Olimpia, a la hinchada de Olimpia? ¿O no lo vas a hacer? Como pregunta, digo. No, nosotros estamos viendo en directiva qué posición oficial vamos a tomar. Simplemente queríamos aclarar la opinión pública del público franqueado, pero tampoco vamos a distraer mayormente la acción ante un acto irresponsable como este. Por eso te pregunto, Julio, aparte del comunicado que hicieron, otra posición, no digo que lo hagan, lo están estudiando ahora, ¿verdad? Ir en otros términos y de otra manera, no solamente que quede en un comunicado a la afición. Así mismo, es una cuestión que se va a debatir un poco más profundamente cuando bajen un poco más las curvas. Y bueno, ¿y qué van a hacer ahora, Julio? Y vamos a seguir trabajando. No tenemos que concentrarnos en las distintas áreas del club. El torneo sigue. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, hablando poco y trabajando mucho. Bueno, y hasta hablan que en el circuito cerrado hay menores de edad. Hay menores de edad. Y dice hecho que constituye violación a la intimidad de dichas personas y su familia. Y ese es un hecho de que constituye a mis ojos, como abogado, constituye una infracción de normas penales que se encuentran vigentes y sí se han vulnerado derechos que debería tomar conocimiento el Ministerio Público. Por eso Pero eso ya vamos a analizar posteriormente para no hacer de esta novela una cuestión un poco más grande como se pretende hacer. No, ¿y quién pretende hacer? Nosotros no. No, quienes han publicado, ¿verdad? No, ¿y te dirigiste a quienes publicaron? No, porque todavía no tenemos los responsables de quiénes son, ¿verdad? Eso se hace ante una eventual denuncia ante el Ministerio Público, se recabará la información de quién estaba a cargo del acceso al circuito privado del palco, quién maneja los videos y quién fue el encargado de darle a las personas que publicaron eso en redes sociales, ¿verdad? ¿Y a quién te habrás dirigido cuando hagas la nota en ese sentido? Primero vamos a definir si vamos a hacer la nota o no vamos a hacer la nota, porque esa es una denuncia que se hace en el Ministerio Público. ¿Y vos como asesor qué pensás? Asesor jurídico. Y yo debería consultar con el equipo jural, ¿verdad? Los costos. Se corta. ¿Y a qué efecto? ¿Vos me has escuchado, doctor? Perfecto, te escucho. Bueno, ¿cómo redondeamos esto, Julio Jiménez?
¿Cómo rodea? ¿En concepto? ¿En lo que molesta? ¿Vos considerás como una transgresión o una agresión? Ambas cosas. No, por eso te pregunto, no. Ustedes lo van a resolver, ¿qué van a hacer? ¿Van a enviar nota, PF o se quedan comunicados? Si te dicen a vos, doctor, no entremos en crisis con Cerro, si te dicen a vos por parte de Olimpia, dejá como está, dejamos como está, si No. te dicen en el club, ¿aceptás o tenés otra idea? No, nosotros probablemente hagamos a la Se corta. ¿A quién le va a hacer? y Julio. estaríamos denunciando en APF y eventualmente ante el Ministerio Público si así lo creemos conveniente y tenemos la información que nos permita hacer una afirmación veraz y cierta de los hechos denunciados. Muy bien. De asignar responsables. Eso lo van a resolver en las próximas horas, en los próximos días. No hay apuro, hasta ver bien. No hay apuro, no hay apuro. Bueno, ¿y están apurados en pagar las deudas? Olimpia no puede fichar, Julio. Ahora puede fichar. ¿Eh? Puede fichar, no está abierto el libro de pase, pero todavía no nos llegó nada que nos impida fichar todavía. Ah, de momento Olimpia puede incorporar para el segundo semestre. Julio, ¿Perdón? Olimpia puede incorporar jugadores para el segundo semestre. Y Arturo, mientras nos llegue una resolución que nos impida, sí. Y eso no llegó. Eso no llegó. Quiere decir que Olimpia puede. Sí, pero hay que ver si llega o no llega. Te pongo un ejemplo para hacerla más fácil. Jugadores pueden firmar contrato por reglamento 6 meses antes. Está eso respaldado por la FIFA. Si Olimpia hoy incorpora jugadores, ¿puede fichar para el segundo semestre y acuerda? No, depende si no llega ni una sanción porque te abren el TMS y el TMS es el que te bloquean. Yo voy a poder firmar, le voy a poder pagar, pero no va a poder jugar el jugador. Ah, correcto. ¿Y cómo ve el panorama? ¿Cuál es la deuda? ¿Sigue la de Polenta? Sí, son las mismas de siempre, esa está bien informada vos ahora. No está bien, es una figura repetida, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y a cuánto asciende la figura repetida, doctor, en total? Y realmente no me acuerdo el monto exacto. Pero supera 3, 4 millones de dólares. Pero no. ¿Cuánto? 3, 4 millones de dólares. No, la de Polenta no. No, en total. Sí, por ahí. Los palcos se vendieron todos, Julio. Estamos trabajando en eso, Arturo. Pero sí, se vendieron todos ya. Hay más y está vendido gran parte de eso. Sí, estamos hablando. ¿Esa es la respuesta que esperaban? Sí, es la respuesta que esperábamos. Nosotros confiamos plenamente en el pueblo olimpista y ha reaccionado de la manera que hemos entendido que reaccionaría. Sí. Un segundo, Julio. Francisco López, una pregunta. Julio, con relación a los trabajos, ya sabemos que arrancaron, pero eso ya arrancó de manera constante, ya no tiene parate, ya están los trabajos ahí en para uno. Se cortó. Bueno, agradecerle a Julio, agradecerle por escrito, por favor, se cortó. Gracias, Julio Jiménez. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativa Universitaria y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard. Accedes al 30% de descuento en las compras que realices. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Cortito, solo porque todavía no lo mencionamos al aire. En intermedia, esta mañana resultados sorpresivos, sí. Colegiales. Primera victoria. Primera victoria, le ganó 2-0 Atlético Temeterí, partido que se jugó en cancha de Sol. A uno de los equipos que mejor juega. Carga Supra Ditipata más octanos al mejor precio, mantiene limpio los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra Ditipata insuperable Copetrol. Vamos. Temeterí de local le ganó. Sí, en cancha de Sol, donde juega el local. Ayer pusimos en televisión a poner en el EXA lo que dijo, mandó Julio Juan, impresionante lo que dijo Lineker. ¿Por qué para ver competirnos con las atletas de natación? ¿Cómo se tira al piso Enciso y Miguel Almirón?
Tu mamá es todoterreno, venía a Erimar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo por cada compra 500.000 guaraníes en accesorios. Participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Control los Juar. ¿Tu manejo quién dirige? Gatuso, ¿estás sin club? ¿Estás sin club? Sí. El último estaba en Ovetense el año pasado. Sí. Saluda, Nacional B. saluda. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Fuerte Julio Jiménez, Sí, porque decía en un momento que se quiere manosear la imagen que del filtró club. Cerro de adentro. Y sí, y da... Claro, porque un Son circuito cerrado de imágenes Cerro. internas. Sí. Son imágenes internas. Claro, de la del cámara de circuito seguridad de adentro del palco. Alguien de adentro. ¿Y el filtró abogado de eso. Cerro quién es? Y el doctor Víctor Agüero, el asesor Si él no jurídico. habla chino, abuelo, veo. Difícil. Aparte te va a decir que lo primero que venga se nota, aparte el comunicado. Esto es comunicado a la visión pública, a la opinión pública. Claro. Después, si va a ser, tiene que llegar a ser. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas una cuota de regalo. Además participás de la promo 3.000 millones. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vía APF. Sí, Calle pero Velázquez. eso es lo que van a hacer, van a estudiar. Pues. Una vez No, que claro. llegó a APF traslada a Cerro. Yo creo que termine. Mientras se queda con un comunicado. Yo creo que termine ahí. Ahora, lo que vi en imágenes fue que no hubo ningún tipo de control a la gente de la barra. O sea, la gente de la barra entró así. Así mismo, dijimos nosotros. Como si fuera una ola. Exacto. Así mismo. Pasen y y adelante. hubo, ¿cómo se llama ese que hubo antes? Que mandó Ifram. Botija. Hubo disparos hacia novena. Él Bo- comentó. Botica no envió entre mensaje a nosotros. Novena para el lado de los hinchas de Olimpia. Botica no envió mensaje. Al terminar el partido. No, Antes del partido. Una hora antes por ahí. Yo al terminar escuché. antes Desde la de cabina Botica. se escuchaba arriba que había. Afuera había algo. ¿Verdad? Pero. Yo lo que vi era mucha policía en la calle. ¿Y después? Y bueno, pero había. ¿Y después? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Libertad depende de sí mismo. Hay que Calendario ver, hay que- parecido. ahora qué va a pasar. Calendario parecido. ¿Qué le van a decir ahora al técnico? ¿Qué le van a decir a Ditore? ¿Qué va a ocurrir? Así nomás la vida. Libertad depende de libertad. En un partido cambió la historia. Sí. Un partido hace libertad. Antes de este partido era Cerro candidato. Y es la última posibilidad de libertad de. ¿Qué es lo que es la Y última? sí, Si el que porque- mejor acomodado está. No, digo, la última posibilidad en cuanto a hacer uso de esa ventaja que tiene y mantener esa ventaja, porque otra situación así de emparejamiento tan cerca. Y yo te creo que ya pregunto, no van a ¿quién es tener. el candidato a ganar el campeonato? Libertad. ¿Y ayer? Antes del partido. Y eso nomás lo que le digo, lectura comprensiva. Vamos antes del partido. O sea, en realidad dos Sí, partidos sí, fueron, sí. Arturo. No uno. ¿Qué es lo que te pasa a vos, Germán? Primero, Mira, porque Y se puede Libertad, dar el escenario. doble Libertad ganó el discurso, partido, tiene que ganar. Doble No, si discurso, Li- doble no, discurso. No, no, Si no. todos- ¿Qué no, pasaba si el Libertad no le ganaba a Sol? partido era Cerro, gran candidato, está bien. ya Y si ganaba. Libertad no le- ¿Por y si qué Libertad no le- levantás la voz? No me Porque levantes usted me la pone voz. nervioso. Si Libertad no le ganaba a Te va a Sol, botar este chirimbolo. ganó. por tirar Hizo su todo. trabajo. Sebastián Tomás. Después se dio lo de Cerro y Olimpia. Sí, pero estaba dentro de lo previsto que le gana Sol. Pero como venía Carlos. favorito. Pero equipo grande. Y Sol venía de ganarle a 2 de mayo, que Está era la bien, revelación. pero Libertad hoy es un equipo en con un mentalidad. día, muchos partidos, Con mentalidad de. en un Sí, día pero venía capa cambió caída. toda la El técnico historia. cuestionado. ¿Qué candidato ahora? Lo que Y pasa, Libertad, Ahora Libertad, lo que candidato pasa es que en un ninguno partido. garantiza. A la puta, me Ninguno salió el alma. garantiza. Hay que En mirar- un partido cambió la historia. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora hay que mirar también que vos mirás el calendario y es parejo, es decir, los dos tienen Sí, dos está parejo. partidos más o menos Está fuertes parejo. y tres Bueno, rivales más o Por menos título, accesibles. libertad depende de sí mismo. Sí, Sí, tal cual. Así Sí, nomás. así mismo, Sí. sí, eso sí. No te vayan a imaginar qué puede pasar. Con ese criterio yo le puedo decir, mira, si a Cerro empata y Libertad gana, le va a sacar cuánto. No hablemos de eso. Hoy, a 15 puntos por jugar, ¿cuántos puntos? 15. 15. El candidato uno se llama Libertad. Depende de sí mismo. Hace 2 días, hace un día era segundo. Cerro. Sí, Cerro, era Cerro, y así Cerro está sentido por eso. ¿O vos crees que Cerro no está sentido? Tenés razón, pero a esto agregarle que uno mira el calendario de los partidos que le quedan y es bastante parecido, aunque sean Y dos, hay un tres detalle, que no son rivales, juegan con tres que están en la última posición todos siguen y igual. Cerro tiene el más difícil tal vez Guaraní Y la final Y Libertad tiene con Olimpia. Olimpia, ¿no? Olimpia, por eso te Si digo. todo sigue igual. Pero
son parecidos. Olimpia puede ser, no sé si El parte, juez, pero el juez del torneo. Porque Cerro, Sí. si todo sigue igual, con la ventaja de 2 puntos, Cerro va a querer que Olimpia le gane a Libertad Claro. en la última para poder ser campeón. Eso sí, Cerro también cosecha todos los puntos que le quedan. Claro. Pero Hay que ver cómo se llega ahí. sí, Cómo llegan. sí, sí. Perdón, el otro medio habló sobre el tema del comunicado de Olimpia Carrizosa. Y digo bien, con mucho respeto, así informamos correctamente, porque dice: buen día, ya habló el doctor Carrizosa, mensaje del doctor Agüero. Cuando llamamos a Agüero es porque es asesor jurídico de Cerro, Sí, claro. y el sobre el asesor tema- jurídico de Olimpia es Julio Jiménez. Sí. Carrizosa te puede decir, voy a dar al departamento jurídico lo que pasó, ¿verdad? Y no va a dejar de tener razón si fuese así. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, grifería y mucho más. Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegido, tenés beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Justo eso que hablábamos recién, yo pensaba ayer al terminar el partido, y de hecho la pregunta que le hice a Manolo tenía que ver con eso, porque Cerro hizo un esfuerzo de un mes ganándole a todos, saltó a la punta, le ganó a Libertad, Ganó 7 partidos y seguidos, en no me 7 equivoco. días otra vez está en desventaja. Si bien es cierto, él dijo que todavía no terminó el torneo, que hay camino por recorrer, pero me ponía nomás a pensar de ese lado, porque todo el entusiasmo que tuvo en este tiempo, saltó a la punta, depende de sí mismo, y en un ratito se le escurre de vuelta No, esa cuando posibilidad. tuvo que confirmar, no confirmó. Esa es la realidad. Es un partido que debería ganar o ganar. Sí, Así sí. nomás, como tiene que ganar o ganar el partido con Colo-Colo, no el jueves. Jueves puede pasar lo Sí. que quiera y depender lo que No pase. es dramático que pierda el jueves. No, siempre y cuando se dé Que pierda Alianza Lima. el resultado, ¿verdad? Entonces, pero el partido que tiene que ganar sí o sí es el partido con Colo-Colo. Si uno supone Sí. que sucedan 2 resultados normales en la fase de grupo. Si no le ganan, ahora, si suma con Fluminense, a lo mejor le alcanza un empate con Colo-Colo. Esa es la única diferencia que hace el partido del jueves. Beneficios de amor para mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 30% de descuento en restaurantes, peluquerías, spa y más. Anima a la mamá en su día. Bancoop crece desde la raíz. Habló en Radio 800 muy bien la entrevista a Segoviña, que está volviendo a Botafogo. Segoviña confirmó que ha finalizado su sesión al Molenbeek de Bélgica, ¿dije bien? Sí, Sí. Club que también pertenece a John Taylor, y regresará a Botafogo. Lo que dice, volvió Segoviña. Está hablando Segoviña, si podemos entrevistarlo también. Siempre nos atendió a nosotros y esto está diciendo a Radio 1. De hecho, esto nos enviaba era Cantero. Está volviendo En a Botafogo. Botafogo Romero anduvo muy bien este fin de semana. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Libertad visita Tacuarí, local ante Nacional. Después juega con Ameliano de visita, local ante General Caballero. Y cierra de visita en el Defensor ante Olimpia Libertad. Cerro visita Sol en el Defensores del Chaco, local ante Guaraní. Luego visita Tacuarí. Luego local ante Luqueño y cierra contra Nacional de visita. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Los Por dos eso van te decía, con- tres rivales que están en las últimas posiciones y 2 fuertes. A Libertad le queda Ameliano y Olimpia. Olimpia. Y a Guaraní le queda lo más difícil. A Cerro le queda Guaraní. Y Luqueño. Bueno, ¿verdad? ahora yo una pregunta. El que juega bajo presión es Cerro, mucho más que Libertad. Sí. Sí, Tiene que ganar remar la de y atrás. esperar que pierda. Sí, cuando de ya verdad. no depende de sí mismo. Lo primordial Tiene para que hacer lo ganar que y gane esperar, su partido ganar y y esperar un esperar, pie de ganar y Libertad. esperar, ¿Y quién es el exactamente. candidato a un campeonato hoy? Y hoy Hoy Libertad. Libertad. Y hace un día atrás. Y era Y Cerro. hasta ayer a las Y ese 16:29 es el era fútbol, Cerro. ¿Por qué Arturo. me decís ustedes? Es así, ¿Y por qué se ponen así? La fotografía al momento. ¿Qué es lo que te pasa? Hace 2 días era una cosa, ahora otra. Pero ¿por qué se ponen ¿Qué así? pasa? ¿No Así viste como. el humor de editores como está ahora? En Guaraní me dijo... Sí. ¿Cómo me dijo? Maico Manuelito? Arturo. Va, Ico Arturo. ¿Cuándo Jaupey Maico Arturo, te Jaupey dice? Arturo. Y él habla guaraní, editores.
¿Qué es lo que le pasa? Es el entusiasmo. Doctor Ditore, ¿cambió la vida para vos? Porque el fútbol es resultado. Escuchan cuando te Ese dice... es el fútbol. No, ese es el doctor Ditore. No, el fútbol es así. Ditore, no es así. El Hay es otros así. que pueden andar, no andan bien, pero es más... Claro, es más relacionista. Sí. Pero con el doctor Ditore no, es relaciones públicas. No quiere nombrarle al doctor Ditore relaciones públicas de una empresa. No sé. ¿Cómo no vas a saber? El odontólogo. No tiene nada que ver. Marco Arturo, ¿cómo andamos? Y ahí está. No. Este domingo 2.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale un Audi Q2 y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos, se pone Y lo único que faltaría que el doctor Miteras, yo le di algo, me diga a Guillén de Ejina. Porque eso es lo que te falta. Marco Arturo, ¿cómo andamos? Ahí está. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Claro que me saluda así. Porque el mismo signo somos. Sí. ¿Y después? Usted es el mismo signo que A veces Ditore. nomás cambian su estado de ánimo, veo. Ahora entendemos muchas cosas. Marco Arturo, ¿cómo andamos? Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los resultados mandan, los resultados cambian los estados de ánimo de todos, la tranquilidad que necesitamos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Roglio. Los resultados mandan, los resultados cambian los estados de ánimo de todos, la tranquilidad que necesitamos. Marco Arturo, ¿cómo andamos? Se entendió perfecto, doctor. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la forma en @EnergyPY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Próbalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Miguel Carrizosa no consideró el de Palermo, el de Capazo. ¿Cuál es de Aguayo? La de Aguayo me quedó. Aguayo no sabemos. recuerdo una Aguayo. Porque no creo Y que la sea de- el que la la chica de- Olveira era clarísimo que y la agarra de- la pelota. y la de Portillo tampoco, de ya vio que las no. tres, la más cuestionable es la de Capazo. Sí, Capazo. Capaz la de Churín. Portillo ayer vimos y analizó pasó Federico, nada. tomó No la pasó pelota nada. primero el de Se Olimpia. mete para mí Sí, y sí. cae. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Vamos a hablar con Julia Sayas, Gerardo, la mamá de Alex Arce. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero Upisa, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Estás visitando aquí París, estás viviendo, viniste a Bruselas y ahora estás aquí. Sí, es la segunda vez que vengo a París. Yo estaba jugando en Bélgica y justamente hace 2 días terminó el torneo y nada, vine a visitar un poco París de nuevo. Matías, ¿y te han convocado a la selección paraguaya o todavía no sabes? No, todavía no sé, todavía no tengo, no sé todavía si me convocaron, pero obviamente yo estoy esperando el llamado porque para mí va a ser un orgullo. Matías, ¿y en qué situación ahora estás en Bruselas? ¿Vas a regresar o regresas otra vez a Botafogo? ¿Cuál es tu situación ahora? Yo vuelvo a Botafogo ahora. Ya terminó el torneo. Eso lo dice, está volviendo a Botafogo. Muchísimas gracias a Fútbol Club. Matías Segovia volverá a Botafogo. Entrevista de Nordi González en París. Y perdón si lo pusimos al aire, le decimos a los compañeros Nelson René, al europeo, a todo Fútbol Club. Matías Segovia volverá a Botafogo. De hecho, retuiteé. Descendió ayer su equipo, Matías bueno, Segovia. con Por más eso razón. terminó el campeonato del SCI, fue a París. El mismo su equipo dueño. descendió, exactamente.
Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Volvió la promoción más esperada de Comes y para crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes, más info al WhatsApp 021-248-8000. Comes y par tu mejor opción. La de borde del área de Aguayo. Esa es la que dice Carrizo, pero quedó claro que fue afuera. Sí, esa es la que dice. Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Ahí tenés los convocados de River para el partido de Libertad ante River Predicto. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. No contesta Julia Sayas. No contesta. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Una mamá WOW merece premios WOW por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos a ver qué pasa. No tenemos... Quería entrar en Sol de América, Arturo. A las 3:30 presentado otro audio. Sí. No podemos hablar con él. Cuarto técnico en 4 meses. En 5 meses prácticamente. Pero es el equipo que no juega lindo, no se ve un trabajo sostenido, no hay un patrón de juego y pasan los técnicos y está cada vez más complicado. Va a tener que trabajar duro. Su campaña no es tan mala, yo no sé cuál es el análisis, 17-17, es decir, promedio 1 necesita con 30 puntos, queda 5 más 22. Quedan 7 que tiene que hacer más, ¿verdad? Y 8. Si hace 7 está en el promedio, es decir, suponiendo que todos los que pelean por el descenso hagan una campaña normal como ahora, hasta con promedio 1 se puede salvar, es decir, como segundo, como tercero, va a estar cerquita, pero con 48 se salva sí o sí, pero no, su campaña no es en resultado. El problema hay que ver cuál es el plantel que tiene, porque no tiene que reforzar seguramente para el otro torneo, ese es el tema. Pero ahí tenés, 2 de mayo tiene 27, ¿no? Sí, 2 de mayo 27, hoy está cuarto. Está cuarto, y si hace 20 puntos del otro campeonato, suponiendo que no sume, que va a sumar por lo que juega, está salvado. Pero la situación es, como decís, preocupante. Sí. No es tan malo, no me digo en el promedio. No, promedio no, pero si vos perdés. Claro. Después las consecuencias van a ser fatales. Pero ya hicieron el plantel. Y esa alarma de que cambia de técnico a cada rato. Claro, pero por eso te digo, una alarma que no... intranquilidad. Y no Exacto. Es para estar tan intranquilo, porque también a veces tenés que transmitir, porque ya no tenés solución. Ya no podés ir reforzar, porque ya elegiste el plantel, te equivocaste en o en aquel, en algo te equivocaste, no vas a solucionar. Entonces, ahorita hay que mostrar serenidad, quedan 5 fechas. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Hoy lunes 13 en Shell celebremos el viaje de ser mamá, porque pagando con tus tarjetas de débito Itaú tenés 20% de ahorro en todos los combustibles en estaciones adheridas. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. ¿Cómo te va, doña Julia? Hola, ¿cómo está, señor Rubín? Bien, señora. La mamá de Alex Franco. Y solemos, primero, felicidades por el Día de la Madre, Julia. Muchísimas gracias, señor Arturo. Y que pase muy bien. La alegría que te depara Alex Franco, tu hijo, que tiene grandes condiciones. Contanos, Julia, su crecimiento futbolístico, de dónde son, cómo llega a Olimpia. Alex, contanos, Julia. Y nosotros somos de Villeta, y acá cerca luego nos quedaba el complejo de donde empezó él en la Sub-16. Ahí comenzó él, le invitaron para que vaya en una prueba, para tener una prueba, ahí se fue él. Y desde la Sub-16 que está ahí. Y cuando le llaman a la prueba, ¿quién responde? Él, la familia, vos como mamá. ¿Cómo fue, Julia, la mamá de Alex Franco? Contanos. Y muy feliz, felices estábamos, le llevamos la prueba, o sea que con su papá los dos, luego nos fuimos a llevarle cuando eso recuerdo y quedó y estábamos muy contentos porque era su club luego, el Olimpia, o sea que somos familia olimpera luego y quedó ahí, estábamos muy felices todos. Y el técnico, la curiosidad... la impaciencia generan los padres cuando un chico va a prueba, ¿verdad, Julia?
Sí, así mismo fue. Realmente estábamos muy contentos porque, como te digo, era su club luego y quedar ahí porque se fue también, recuerdo, a probar en Guaraní, se fue a probar en Cerro y no quedó cuando eso, en esos clubes donde se fue también a participar. Guaraní, lo que es el destino y la vida, Guaraní no, Sí. Cerro no, él es hincha de Olimpia y está en primera de Olimpia. Sí. El destino quiso así, Julia. Así mismo es, así mismo. Y en estos momentos que jugó clásico ayer, que la pregunta me va a decir, ¿cómo no voy a estar emocionada? Titular, muy buen partido, Alex. Sí, y es la segunda vez, el segundo clásico que jugó. La primera vez asistimos nosotros a la cancha, nos fuimos toda la familia. Y ayer contra Cerro, o sea, yo tenía un poquito de miedo para irme en la cancha de Cerro, porque mayoría pues iba a ser de Cerro y entonces tuvimos un poquito de miedo y yo no me fui en la cancha, quería ver de la casa nomás. Estábamos toda la familia reunida para ver el clásico. Y por suerte jugó demasiado bien, todo el aliento que recibimos de los amigos, todo eso, y le salió muy bien. Eso nomás luego nosotros pedíamos que les salga bien este partido porque era muy importante. Y la asistencia a Prato y el gol, ¿cómo pone la pelota al fondo? Sí, y cómo gritamos, como, no sé, parecía un partido aparte de eso, porque él estaba volviendo otra vez de su lesión y todo eso, y volvió, y contra el Cerro otra vez, y que sea titular era impresionante para nosotros. ¿Y quién es más emotivo, papá o mamá con Alex? ¿Cómo? No me escucho ¿Quién bien. es más emotivo, vos o tu marido jugando el hijo? Yo, porque yo un día antes luego me dijo, él me contó luego que creo que voy a jugar de titular, me dijo luego. Y entonces yo ahí ya un día antes ya luego ya estaba muy nerviosa, y al día del partido también más todavía, y así, re nerviosa. ¿Y qué te dijo Alex a vos cuando se enteró que jugaba? Y yo, por ejemplo, le pregunté, le dije, ¿vas a ir concentrado? Porque siempre le pregunto eso un día antes del partido, que ellos saben también. Y creo que voy a arrancar de titular, me dijo él. Ay, Dios mío, qué feliz, qué contenta y todo eso, porque dice que dos partidos creo que no llegó a entrar. Él quedó en suplente, pero no llegó a entrar. Y entonces era emocionante eso, porque en el clásico, como te digo, que le lleve otra vez y que entre, que arranque de titular. Julia Saya, la Eso mamá de Ale, él como es contigo, muy comunicativo. Mira que solemos entrevistar mucho a las madres de los chicos que van triunfando. Contanos cómo él con vos. Y sí, nos cuenta todo, o sea, más si yo le pregunto, es lo que nos cuenta todo, porque lo que pasa ahí también en el club a veces se guarda un poquitito y como mamá le habrá dicho, ¿Cómo? doña Julia, a tu hijo, como mamá le podés decir, contame mi hijo, ¿qué te pasa? ¿O no le dijiste? Sí, siempre, y más con su papá el tema del fútbol. Claro. Yo más le pregunto cómo está él y todo eso, pero con su papá es que más habla de fútbol, de eso. Y más una oportunidad te va a decir, ¿por qué me preguntan tanto, papá? Contame qué te pasa. Así son los papás cuando ven el crecimiento de los hijos, en cualquier actividad de la vida, Julia. Sí, así mismo. Él a los 14 años debuta jugando en el 8 de diciembre de Villeta. Sí, así mismo a los 14 años fue eso. Son de la compañía... Sí, me parece que es el primero, el único que a esa edad en la liga, en la primera que jugó. Y son de la compañía, Jorge Casal nos dice, Takurutú Villeta, sí, es una compañía de la ciudad de Villeta. Y no piensan venir para la capital con el tiempo, o están ahí activando todos los órdenes instalados en Villeta, no piensan venir a la capital. Sí, él, por ejemplo, ya vive hacia allá, porque
Dice que algunas veces que entrenaban doble turno y eso le costaba mucho llegar porque por el tráfico mismo, ahora que es impresionante, muchísima cantidad de vehículos que transitan, ¿verdad? Y entonces él decidió ya hace cuestión de 2 o 3 años ya que vive solo él hacia la capital, digamos. ¿Y cuando se fue a Guaireña préstamo, con quién se fue? ¿Cómo se fue? ¿Solito? ¿Cómo? Cuando se fue a Guaireña, ¿se fue solo? Sí. Sí, se fue solo cuando eso. Uh-huh. Y nosotros casi todos los partidos que jugaba de local ahí nos íbamos para el partido y regresábamos otra vez. Y bueno, siempre le acompañamos, en casi todos los partidos le acompañamos nosotros. ¿Cómo es la vida, Julia, de sus comienzos en Guaraní no? Después, ¿en dónde le dijeron que no? Cerro no, Olimpia sí. Hizo muy buen partido, sí. Carlos quiso no solo comentar, tiene una gran riqueza técnica y desde chico así, él con ese dominio de balón. Y eso es, siempre que le dicen, le tiendan así su tía y eso, que desde chiquitito él con su pelota. Y todos tenían que jugar con él, porque él se cansaban las tías o los tíos y él lloraba porque quería jugar más. Y siempre le sentaban eso, cuando seas grande y cuando alguien de la tele que nos llama o nos entreviste, nosotros vamos a decir eso, que siempre estuvimos contigo desde chico, así siempre le sentaban a él, que con las tías inclusive jugaba fútbol. Esta es la historia de Alex, ojalá le vaya mejor, le va bien, por eso te dije, juegan donde él quería jugar, que es solo Olimpia, ahí le abrieron las puertas, ahí está jugando, sí. Y esas son como un regalo de vida, Julia. Así mismo es. A veces con su papá hablamos y decimos, es de no creer estar en un club, uno de los más grandes realmente, que es el Olimpia, y que esté ahí es un sueño realmente. Tener la foto de Alex. Un sueño cumplido ya ahora, sí. Porque está ahí entre los grandes, digamos. Y con la foto del Olimpia, acá la camiseta del Olimpia tenés, te envía. Sí, claro que sí. Todos. ¿Y qué está? Todos acá. ¿Y está la fotografía en la casa de Ale con la camiseta de Olimpia? Así mismo es. Así mismo. Cuando lo sentía él, hablas mucho, no soy de la mamá, esa mamá, déjame, la mamá, no preguntes tanto, mamá. Ya soy grandecito, mamá. ¿Te habrá dicho o no, Alex? Siempre responde, digo, no es así, él es una buenísima persona, no por ser yo su no mamá, digo que no, pero es un chico tranquilo, es una buenísima persona, no porque soy su mamá te voy a decir, puede decir la gente de acá que le quiere muchísimo, acá en Villeta se le quiere muchísimo. 22 años desde tiene, a lo mejor vos creés que todavía tiene 14 o 15, ella tiene 22, Alex, Julia. Sí. ¿Verdad? Sí. Y para toda mamá siempre va a ser criatura, por eso no te pregunto. Sí, no, y así es. Y se le conoce pues también que estaba en la selección villetana sub-15, de ahí era que le llamaron. Estaba en la selección sub-15 donde salieron campeones ellos. Y bueno, Alex... era capitán y goleador cuando eso. Alex, pero siempre, ¿en qué puesto jugaba cuando era chico, más chiquitito? Y siempre luego fue media punta, o sea, en el medio, media punta y eso. Y bueno, Julia, ese nomás luego era su puesto. Lo mejor para vos, para papá, para tu marido, para toda la familia, la felicidad está instalada en Villeta, esa es la realidad, y en la compañía donde viven, y seguramente hasta las lágrimas cuando le ves jugar a tu hijo en Olimpia en primera. Así mismo es, señor Arturo, así mismo es indescriptible la emoción que sentimos. Un segundo. Se fue también, recuerdo, a probar en Guaraní, se fue a probar en Cerro y no quedó cuando eso, en esos clubes donde se fue también a participar. Guaraní, lo que es el destino y la vida, Guaraní no, sí. Cerro no, él es hincha de Olimpia y está en primera de Olimpia. Sí. El destino quiso así, Julia. Si el destino quiso así. Así mismo es, así mismo. Si el destino
destino quiso así. ¿Qué más, doña Julia? ¿Qué más en esta charla haciendo alusión a tu hijo Alex Franco de Olimpia? ¿Cómo? ¿Qué más querés agregar? No te pregunté o está todo dicho. El destino quiso así. Y sí, así mismo es. El destino realmente, como te dije, que fue a probar en otros clubes también, no se le pudo dar y acá se le dio. Esa camiseta de Villetana es color rojo. ¿Cómo? La camiseta de Villeta tiene color rojo. Sí. ¿Él tiene la camiseta 10? Blanca y la horizontal. Él está con la camiseta 10 con unos amiguitos. El 7 y el 8 no se ve bien el número. Y ahí está tu hijo, Ale Franco. ¿En serio? ¿Y vos tenés la foto? Y ahora, o sea, tengo Esa foto que te digo tenés. y no sé la verdad cuál sería. Él es más alto, está con dos chicos, el pulgar arriba parece, y hace 10. Camiseta 10, botín amarillo, ¿tenés? Sí, camiseta 10 tenía en la selección de Villeta. Y botín amarillo, ¿tenés esa foto? Y me imagino que sí, porque varias fotos tiene de la escuela de fútbol, en el club de 8 de diciembre, varias fotos tiene y no sabría cuál sería lo que me está diciendo. Tenemos una que nos envió Cesarito Rego se llama, Cesarito, nos envió Cesarito. Y bueno, ¿qué es? ¿Qué? Pasame por favor, ¿qué? ¿La novia? Ah, ya está, discúlpame, Julia, te pido 1000 disculpas. Hay una foto con su novia. ¿En serio? Y también tenemos con su novia. No, y me imagino, sí, seguro que tiene también. No, por eso te pregunto, los muchachos, ¿saben? Una señorita anteojo. Así mismo. Ella es de vista. La novia. La sí. novia, ¿cómo se llama la novia? Pati Acosta. ¿Cómo? Pati. Pati Acosta. Y bueno, está bien, hasta ahí nomás, ¿no? Es teleshow, pero ¿sabés cómo son? No. Vos sabés así, ya, Pati tu nuera. ¿Y cuándo se casan? No, para eso falta muchísimo todavía. Y eso ya sabe Dentro Alex. de 10 Tu nuera años por ahí capaz. ¿Cuánto? 10. Espera, Ana Julia, tu nuera le puede decir, Alexito, mira. Bueno, Julia, hasta aquí llegamos, perdón por la transmisión familiar. Muchísimas gracias, Julia. Éxito, Alex, y saludos a la familia. Muchísimas gracias a usted, señor Arturo, muchísimas gracias a usted. Gracias, muy amable. Julia Sayas, la mamá de Ale Arce, que triunfó fue Jorge Casal. A Francisco le mandamos la foto con la novia. Y Cesarito. Alex Franco. Yo que dije. Perdón, Ale Franco, gracias Germán. Alex Franco. Cesarito envió Germán. Cesarito. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, César. Cesarito. César. Gracias, Cesarito. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Bosque Apeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero, herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Dice Jorge Casal, la camiseta de Villeta como la de River. Don Centurión es el señor que lo dirigió mucho tiempo en Villeta, Jorge Casal. Billetera personal ahora es Personal Pay con más beneficios para vos. Hoy recarga tu tarjeta más con 20% de reintegro. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Y mira, Federico Ríos, si te fijas, Arturo, la supuesta falta de Churina Capazo no puede ser considerada como tal, ya que aún no estaba en juego el balón. La falta se da de Capazo Churín cuando el balón ya está en juego. La imagen evidencia mi comentario. Firma Federico Ríos. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. ¿Quién juega hoy? Hoy Guaraní, General Caballero. Bueno, Diego, Ricardo y vos. Así es, vamos a estar ¿En qué cancha es? En la cancha de Guaraní, 19:30. Ya está tu pronóstico, vamos a porcentaje. Sí. Sí, aparte de General viene perdiendo 3 seguidos, no levanta. Jorge Sosa no te envió. Sí, me envió ya. Salió Auche del equipo. Jorge Sosa, ¿qué dice? Jorge Sosa, ¿qué dice? Jorge 60-40. ¿Y Víctor Villalba? También 60-40. ¿Y Carlos Quise? Lo mismo. 60-40. ¿Y vos, Francisco?
60-40. 60-40. Muy bien. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre de sí, filetes, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Firma Cesarito Rego a las órdenes. Señor, ¿quién firma? Cesarito. Brillante. Encontrar el regalo ideal en Farmacias Catedral hasta el 15 de mayo, descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermo, cosmética, regalería, accesorios y mucho más. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos Todos cuidarte. los jugadores que vendió. Ahora acaba de vender el último al Borussia Dortmund, Independiente del Valle. Se llama Justin Lerma. Así es. El que más vende. Acá le tuvimos una onda. ¿Vos te estás sentado? Al presidente. No, era presidente. Presidente paisano. El de Director. marketing o gerente. Ahí vino y nos contaba todo lo que busca Independiente del Valle. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfrutar de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Dos locales que hace central Ucebeyala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez. En San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Confirman ahora la programación fecha 20, Tacuarí, Cerro A, Ciudad del Este. En el estadio Antonio Aranda, sábado 25 de mayo a las 17, pero se hace la aclaración de que en caso de que ya pueda haber campeón en esa fecha 20, se va a cambiar el partido al domingo 26 de mayo en simultáneo con el de Ameliano Libertad. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. 1329. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Mañana juega Libertad River. Sí, River Libertad. River Libertad. Sin Lice no hay partido. Encontrá tu Lice clásica de 75 gramos y Lice queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes y disfrutar el mejor fútbol con Lice. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Ahora, ¿cómo va a haber campeón en esa fecha 20? Imposible. Y si es que ahora gana Libertad y la siguiente pierde Cerro las dos siguientes. 5, 8, y queda 3 fechas todavía, 9. No, pero en la 20 si gana otra vez Libertad y vuelve a perder Cerro. Pero no hay partido de la 20. No, y sí, fecha 20, la antepenúltima. Bueno, ahí le sacaría 8 y faltarían 6 si es que 9. vuelve a ganar. No, pero la fecha 20 quedan 3 fechas, 9 puntos. En ningún caso puede ser campeón antes de que se juegue ese partido. No, pero después la 20, 2 nomás ya quedan. Esta es fecha 20 la que se cambia. La de Tacuarí. Sí, Tacuarí y Libertad Ameliano. Y en fecha 20 en ningún caso puede ser campeón ya Libertad antes que se juegue la fecha 20. No, ¿Por sí qué? Puede, sí puede. Pierde 2 partidos, gana Libertad, lleva 8 puntos de ventaja, quedan 3 fechas, 20, 21, 22. Claro, pero en la 20 puede salir campeón, porque ahí vuelve a ganar, le sacaría 11 y Cerro pierde. Ahí sí, pero en ningún caso puede salir campeón. Antes no, entonces está programado para Ciudad del Este. No, no es así. No, puede salir campeón ese fin de semana. Explícale lo que dice de Ciudad del Este puede Parece salir que no campeón. entiende que lo que se puede ser. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. En Ñachipa y enfrente explicarle por Necesitamos. Pero solo ahí puede ser campeón, eso digo. En esa 20 puede salir, en esa 20. Eso es lo que dijo Víctor. Por eso se programa en días diferentes, pero si hay necesidad de que pueda salir campeón, ahí van a jugar en simultáneo. Pero se juega en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, eso sí se mantiene. Porque habla del día. Cambiaría el día. Claro, si pero es se que... juega en Ciudad del Este. Pero lo que dijo Víctor, el día, no la fecha. Ya está. Eso es lo que él dijo. Quería aclarar. No, se entendió bien. No, yo no entendí. Sin nervios. Hizo un choque a lo que hice esperar, Darío. Yo no entendí. El problema es que vos no entendiste. Yo quería entender. Entendimos todo. Explicó bien. No entiendo lo que pasa en el programa. Ese es tu problema. Es grave. Es grave. Tu caso ya es grave. Tengo la
camisa negra. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero con elevación Sika Wall 105. Levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Llámame por Eladio Ramón Centurión, el técnico de Alex Franco. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021 590 353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. La marca número 1 en lácteo es el sabor que el Paraguay prefiere. Son 6 empates en los superclásicos, todos los del 2023 y 2-2 de este 2024. ¿Por qué Cerro no le puede ganar a este Olimpia? Y preguntarle a Giorgio Armas. Aprovechan el abrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @ el abrazo supermayorista. Entérate los aliados. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, te llevas un termito de regalo. Llámanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales. Caja Mutual. Acertó Giorgio Armas, ¿verdad? Sí, hasta el lesionado el predijo. Le Y pegó con Ramón eso. Martínez salió temprano a los 20. Dijo, complicadísimo para Olimpia. No le doy ganador y va a haber un lesionado. Acertó. En el ojo. En el ojo, Giorgio Armas. En Koala llevas tu somiero living solo en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Más info en koala.com.py. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Eladio, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo, un placer escucharte. Gracias. Eladio Centurión, técnico de Ale Franco en la selección villetana en el 2017 y hoy Alex Arce titular en Olimpia. Contanos Alex Franco, estoy con la confusión. Alex Franco titular en Olimpia. Contanos, Eladio. El caso de Alex Franco es algo muy particular, Arturo. Él jugaba en un club que se llama 8 de diciembre de una de las compañías de Villeta. Específicamente de la Tacurupí Villeta. Y él tenía 14 años, jugó en la primera, debutó en un partido de semifinal de su club 8 de diciembre y salía llorando del campo de juego. En cancha Hijo de Mayo, un partido extra, no recuerdo específicamente contra qué equipo, pero se eliminaron Ale Franco y en ese partido él venía llorando. Yo ya sabía que yo iba a ser el técnico de la selección villetana sub-15 y al salir del campo de juego yo le abrazo y le digo, hey, te vienen cosas importantes, no llores, vos estás empezando, vos vas a llegar a jugar en equipos grandes del Paraguay y vas a ser seleccionado paraguayo, le dije. Qué bien, Ale. ¿Cómo tenía esa intuición con Ale? ¿Lo viste llorar como impotente, se eliminó y le diste todo el estímulo y la fuerza? ¿Qué viste en él, Eladio? No, él tenía, de hecho la preparación que él tenía no va a ser la que tiene actualmente, ¿verdad? Acá se practica 3 veces por semana. Jugaba de muy joven, llegó a jugar creo que con su papá inclusive, que era muy buen jugador, Jorge Franco, número 9, goleador, no es villetano neto, creo que vino de la zona de Caguazú y se afincó acá en Villeta. Y Franco tenía esa zancada importante, era rápido, era ágil mentalmente y tenía todo para la edad que él tenía. Imagínate, él a los 14 debutó en primera. Acá es cierto, en el interior, ¿verdad? Pero para debutar en el interior tenés que ser bueno porque te dan con todo. Vos sabés cómo es el fútbol del interior, Arturo. Y otra cosa, Eladio, que lo conoces al chico. Hoy Alex titular en Olimpia, jugó el clásico, excelente asistencia para el gol y muy buen trabajo, decía Carlos, que dice en su opinión. Te debo preguntar esto, ¿fue a presentarse en Cerro o no? Guaraní no, Olimpia sí. No, te comento la historia, no, Arturo. eso contó la mamá, que rebotó en Guaraní,
rebotó en Cerro. No sé, esa historia no lo sé, pero yo la que sé te comento, Arturo. Nosotros las finales nos fuimos a jugar en Concepción clasificó directo y nos fuimos 4 finalistas, Luque, Villeta y Caguazú. Se va Jorge Sosa y se va este señor, el apellido de, el ojeador de Libertad. Paredes. Me viene. Zacarías. Ah, Zacarías también, Nelson sí. Zacarías. Sí. Nelson Zacarías. Y se va Jorge Sosa para verle a un número 9 de la selección villetana, que era otro de los buenos que teníamos. Y las cosas que tiene el fútbol. Curi era el apellido de ese. Falla un penal y se hace expulsar en un partido Curi. Ya jugando las finales en Concepción. Y me dice Jorge Sosa, mira Eladio, me dice, me conocía, este número 10, ¿cuál es su situación? Me dice, porque nosotros no es una ética que si Libertad ya lo vio, que si ya lo vio otro club. Le digo yo, él está practicando en Deportivo Capiatá, le dije, creo que con Gabriel González en aquel entonces, estaba practicando, su papá es conocido mío, jugaba con él. Yo soy técnico recibido profesional, mejor egresado también, Arturo. No lo ejerzo, no me ejerzo acá y justamente estoy del 8 de diciembre, eso entre paréntesis, el del club era de Alex actualmente. Y me dice, si es que ya habló con alguien, no me dejes el número de su papá, quiero hablar con su papá. Me dice, sí, cómo no, le dije, porque su papá jugaba ya con nosotros en la sub-40, la de la selección villetana también. Le digo, cómo no, si es que no tiene, yo le llevo a este, me dijo Jorge Sosa. Y a partir de ahí él fue a Olimpia, Arturo. No, porque lo llevaron, yo te digo lo que dijo la mamá, a lo mejor andá, ve, a lo mejor no te lo hicieron saber, pero apareció, lo dijo la mamá, Julia, en Libertad. Julia, sí. Y bueno, a preguntarle, le llevaron a mejor otra persona, sin desmerecer lo tuyo, alguien le habrá dicho, déjame llevarla a Guaraní, déjame que lo vean en Cerro, y bichó en Olimpia. Así mismo, sí, a partir de ahí ya le tocaba cerquita porque ya en Villeta, el tema de su colegio, todo eso me habló. Yo siempre tengo contacto con Jorge, con Nelson, gracias a Dios tengo muy buenos contactos. Te voy a contar al final algo que te va a alegrar muchísimo también. ¿Qué cosa? Que tengo entre paréntesis. Contanos, Eladio. Yo tengo un hijo que con 15 años está jugando en la sub-17 de Guaraní, es seleccionado de la sub-15 también. Josué Centurión, a los 13 años ya tuvo representante número 9 nato, goleador de la 14 con 51 goles. Segundo goleador, no jugó la 15, jugó directo la 16 con 38 goles. El año pasado salió segundo detrás de Franco del Cerro Porteño, de Páez. ¿Quiere decir con qué edad está en Guaraní ahora jugando, Eladio, tu hijo? Guaraní, número 9, podés preguntarle a quien quiera. Te creemos, número 9. Su representante es Vitar. Ah, sí, con Paraja, que está con el grupo Paraja. Sí, con la escuadra. Sí, el mismo. Y bueno, tu hijo se llama Josué Alejandro Centurión Gaona. Y ahora estará en la mira de fútbol a lo grande José Centurión. Eladio, vamos a tenerlo en cuenta a tu hijo y vamos a seguirlo. Gracias, Eladio. No, a las horas de Arturo, para mí es un gusto dialogar contigo. Siempre te veo en tu programa de los domingos. Fútbol a lo grande. Sí, señor, gracias, Eladio, gracias. A las órdenes, hermano, un abrazo grande. Igualmente, Eladio Centurión, técnico de Ale Franco en la selección villetana 2017. Para los dolores menstruales, Quitador Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias Estelasca. Nuestra calidad, su seguridad. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nasta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. ¿Vos tenés buen anillo, Víctor? Sí, bueno, sin dudar de nada, para ir preguntando, el hijo de Eladio se llama Josué. Para tenerlo a José en cuenta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Tenemos el regalo. Ya está en portería.
la que ganó el pase. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27.990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí, redes sociales @Renault Santa Rosa PY. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Acaba de un reporte de 10 del año pasado. El brujo, le dicen a Josué Centurión. 50 goles convertido, sub-14 el año pasado, 23 en la apertura, 27 en el clausura. Mira que está grabado y cuando el chico triunfe, va al archivo. Decile gracias a mamá con un regalo de tu pie. Atención, horario especial hoy lunes 13 y mañana martes 14 de 7:30 a 20 horas y el miércoles 15 de 8 a 12 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Practicó en primera con Sí, Jubero. aquí veo que Jubero lo llevó a practicar en tres oportunidades en el 2022 en el apertura, apenas con 14 años. En aquel momento a Josué Centurión por la cantidad de goles que venía metiendo en Estuvo inferiores. limitado en sueño de primera. José Centurión, goleador nato, dice Santiago Riquelme. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. Comunicate al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Dos ídolos posando juntos, Josué dice acá. Así está escrito. Josu. Haciendo su primera arma guaraní, Ale Franco, cada vez afianzándose en la Olimpia, dice. Eladio Ramón Centurión, con Ale Franco y Jorge Franco Rivas. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, 1000 empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. 1.81 de estatura. Sí. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Vení y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino, no hay más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Allimí. Acceso Surgas y Perpetuo Socorro Ñembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur. La SUV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16.990. Conoce más en @YeturPY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Seguimos, dale Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Josué, ¿verdad? Josué. Le dicen el brujo, dice Jorge Casar, porque nació el 31 de octubre. Día de bruja. Día de bruja. Indalco Seguridad Industrial, Zapatones, Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colby los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 09814347732. 1344. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Más info al 4137000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. En Punto Palma agasajamos a mamá con esta mega promo. Del 9 al 15 de mayo tenés hasta 60% de descuento en cuidado personal, hasta 55% en dermo, hasta 55% en perfumería y 50% en maquillaje. Porque en Punto Palma cuidamos tu salud, tu belleza y además agasajamos a mamá. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tiene 1.85, casa 45. Esto me dice su hermano Sergio, es mi amigo de Villeta, firma Jorge Casar. Llena tu tanque con Supra aditivada, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra, insuperable Copetrol, vamos. Sueño de primera, aquí está él. Sí. Centurión. Cuando recibió el premio goleador de la... Cuando estuvo acá en la radio. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra 500.000 guaraníes en accesorios participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Nerimar, lo que la fábrica el no te dio. Villetano de Oro, otro apodo de Josué. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estiria que te harán vivir sensaciones y límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion. Así que gana guaraní hoy, Víctor. Sí, sí, debería. Sí, no, te pregunto bien. No, pero es que bueno, en general viene muy...
Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Pero el amor es más fuerte. Vení a Bristol y aprovechar los precios imbatibles para mamá, hasta 50% de descuento en todos los productos y te llevas una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueada. Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. En reserva esta mañana ganó Olimpia 1-0 a Cerro. El partido se jugó en el Adriano Irala. Gol de Sebastián Quintana para la victoria de Olimpia, que es el único puntero en el campeonato de reserva. Y en Cerro veo que jugó de vuelta hoy Portillo, tuvo minutos. Jugó, aquí tengo, Alexis Fariña. Cabañas. No, Cabañas no lo tengo. Rodrigo Melgarejo, por ejemplo, jugó, que ya ha recuperado la lesión. Quintana es el mismo, el hermano de Hugo Quintana. No, Sebastián, el hijo de Sebastián. Víctor. Sí. Víctor. Concentrate, Francisco. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Concentrate, Francisco López. Pásate de Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Yo soy técnico con Francisco, juega 10 minutos y después le digo anda al vestuario. Impulsa tu empresa con Bancopp. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Solicita tu crédito hoy y pasa al siguiente nivel. Bancopp crece desde la raíz. 1347. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensá en la Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 2.700 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale un Audi Q2 y mucho más con Cenetel. Por de cambiar está en tus manos por Emoy. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Sí, nos sale el departamento de árbitro con el informe del penal de... ¿Cómo es? Capazo contra Churín. Es adrede si no lo considera. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Chiquito Romero renovó en Boca hace 2 meses. Hace 15 minutos acaba de firmar la renovación. Pero ella dijo sigo. No, porque él se iba a ir al Inter de Miami con Messi. Por eso estaba adelantando. Cuando ya acordó con Boca. Él ya dijo sigo. Hace 15 minutos. No, ese es oficial. Ese es el acuerdo oficial. Sí. De palabra ya estaba hace 2 meses. Eso no sé. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Seguí, por favor. Cuando él dice estoy como para seguir. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Vos me vas a hablar fútbol argentino a mí. Yo leo la información oficial de la página que dice. Vos me vas a enseñar fútbol argentino a mí. No me vas a enseñar, disculpame. El fútbol argentino a mí no me va a enseñar. Hace 10 minutos acaba de renovar. Pero ese es oficial, preguntarle cuando él acepta. Yo el oficial, no sé cuándo aceptó. ¿Cómo no sé? Averiguar. Yo digo la información de esta. El fútbol argentino. Conmigo, olvídate. Podemos discutirlo en un café. No sé, cuando quieras. Correcta decisión. Recupera la Z, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recuperar PY. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. La cara de Domingo ayer después de la derrota entre Atlético y Cumán, terrible. Y conste que el técnico que estuvo en Guaraní, Cerro. Saba. Unas relaciones públicas clásico en él. Lo que pasa es que él jugó en Boca. Sí, pero la manera en cómo lo encara y cómo lo hizo Chiquito es Romero. muy querido. Fueron compañeros en Racing. Muy querido. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Suco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Proba jugos Suco. ¿Qué querés? No, ayer se jugó el último partido. Información de básquet. ¿Por qué querés? ¿Viste cómo me trata? Ayer se jugó el último partido en el Polideportivo ODD, en el Osvaldo Domínguez. ¿Ya se cerró una vez? Sí, a partir de ahora cerrado y van a
demoler hacer la nueva para hacer la nueva construcción del estadio. Y por último, Arturo, hoy es el día de Virgen de Fátima, así que muchos saludos a las Fátimas. Y el Día Internacional del Director Técnico de Fútbol. Así, Hoy, hay varias internacional. historias en homenaje. Ya escuché demasiado homenaje. Y su seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. 1351. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Felicidad a Caloquiza, a todos los técnicos. Una cosa es ser técnico y otra cosa es ser seleccionador. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizo parrillero, su pizza o pizza, probaste, te gusta. La historia de Dino Sani, algún día lo voy a contar. Muchas felicidades. Alder, sí señor. En este día especial. Extraordinario, Alder. El lunes complicado. Tus amigos y parientes. Tenemos que terminar. Costa que víspera de feriado. Alder, tenemos que terminar. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Olimpia, perdón. Rentamac, una herramienta más en su obra. Olimpia Media, que es el medio oficial del Si Club Olimpia Olimpia. Media se llama, es medio oficial de Olimpia. Podría ser. Sí, tenés razón. Hay una normativa, dice, saca un video y dice, hay una normativa FIFA que impida que Diego Churín sea amonestado y con todas las faltas que hizo Churín durante el partido, entonces muestra un poco. Pero muestra la de Capazú. No. Listo. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus prestaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene con un jugo de pomelo frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. En el extra me habla con Auche. ¿A dónde va? Auche, en el extra. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguros de vida exento de IVA. Comecipar, tu mejor opción. Dice Darío Rotela, si solo 10 minutos le van a hacer jugar a Pancho, que sean los 10 finales para que solucione el problema. Bueno, Darío, listo. Gracias, Darío. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Aunque ustedes le tienen ahí a Federico, mensaje hace rato de Evel Aquino, celos. Y le pone ese, ¿entendí? Ahí está. Correcta decisión. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consultar sobre este seguro visitando rumbos.com.py. ¿Para qué quieren mi opinión? Dice Ever Aquino, si ustedes le tienen a Federico Ríos. Llegaron las imbatibles a supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Porque ellas se merecen todo y mucho más. Juego de Somier Caprice de Paraná, pensado para mamá, cuota 270.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Es la hora, dice Xuxa, dice... Y con Xuxa no puede tener razón, ese como que dice de penal. Correcto. Y correcto, cuando dice, es la hora, Claro, Gustavito. te falta lucidez, Gustavito, te falta dormir más, tener que dormir más. Julio Jiménez, asesor de Olimpia. Ayer lo que pasó en Cancha Cerro, Julio. Sí, en realidad nos resulta un poco alarmante las actitudes que se han demostrado el día de ayer, publicando imágenes dentro de un recinto privado sin autorización que fueron utilizadas públicamente para realizar acusaciones de que directivos, exjugadores y sus respectivas familias han ingresado bombas al estadio Cerro Porteño. Entendemos que eso busca disfrazar o servir de cortina de humo en forma ya recurrente con una política de Estado que busca distraer y siempre resultar victimizándose cuando a ellos no le hace falta un club tan tradicional como el tradicional rival. Nosotros entendemos que no hace falta manchar la imagen de ningún club, de ningún directivo, de nadie, ni el propio ambiente del fútbol en un evento tan importante como el Clásico del Fútbol Paraguayo. El día de ayer, lastimosamente, no sabemos todavía cómo, ni cuándo, ni responsabilidad de quién se ha dado esa circunstancia, lo que nos obligó a nosotros tomar una posición oficial, porque no podemos dejar de que se manosee el nombre del Club Olimpia y de sus directivos. Nada más que eso, Arturo. ¿Qué es lo que más te incomoda o te molesta? ¿Por qué? La palabra es por qué, ¿verdad? Y porque se hace eco de una situación, ¿verdad? Se le da una parafernalia que todavía no entiendo el alcance
Y sobre todo considerando que los responsables de la seguridad del evento del día de ayer era el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Le ponen a la hinchada de Olimpia al lado de los aficionados del Club Cerro Porteño sin ningún colchón de seguridad. Teóricamente quieren buscar responsabilizarnos de que nosotros hemos ingresado bombas sin controlar que hayan infiltrado, sin controlar. Ellos no tuvieron que haber controlado todos esos detalles desde el Club Cerro Porteño. Y ahora resulta ser de que los dirigentes del Club Olimpia son los responsables de que eso haya sucedido en su propio estadio. Realmente yo creo que la realidad supera la propia ficción, ¿verdad? Vos también podés preguntar, como asesor jurídico del Olimpia, directivo del Olimpia, a decir, ¿cómo es esto? ¿Por qué se echa toda la responsabilidad al grupo de Olimpia, a la hinchada de Olimpia? ¿O no lo vas a hacer? Como pregunta, digo. No, nosotros estamos viendo en directiva qué posición oficial vamos a tomar. Simplemente queríamos aclarar la opinión pública del público franqueado, pero tampoco vamos a distraer mayormente la acción ante un acto irresponsable como este. Por eso te pregunto, Julio, aparte del comunicado que hicieron, otra posición, no digo que lo hagan, lo están estudiando ahora, ¿verdad? Ir en otros términos y de otra manera, no solamente que quede en un comunicado a la afición. Así mismo, es una cuestión que se va a debatir un poco más profundamente cuando bajen un poco más las curvas. Y bueno, ¿y qué van a hacer ahora, Julio? Y vamos a seguir trabajando. No tenemos que concentrarnos en las distintas áreas del club. El torneo sigue. Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, hablando poco y trabajando mucho. Bueno, y hasta hablan que en el circuito cerrado hay menores de edad. Hay menores de edad. Hecho que constituye violación a la intimidad de dichas personas y su familia. Y ese es un hecho de que constituye a mis ojos, como abogado, constituye una infracción de normas penales que se encuentran vigentes y sí se han vulnerado derechos que debería tomar conocimiento la Ministerio Público. Por eso Pero eso ya vamos a analizar posteriormente para no hacer de esta novela una cuestión un poco más grande como se pretende hacer. No, ¿y quién pretende hacer? Nosotros no. No, quienes han publicado, ¿verdad? No, ¿y te dirigiste a quienes publicaron? No, porque todavía no tenemos los responsables de quiénes son, ¿verdad? Eso se hace ante una eventual denuncia ante el Ministerio Público, se recabará la información de quién estaba a cargo del acceso al circuito privado del palco, quién maneja los videos y quién fue el encargado de darle a las personas que publicaron eso en redes sociales, ¿verdad? ¿Y a quién te vas a dirigir cuando hagas la nota en ese sentido? Primero vamos a definir si vamos a hacer la nota o no vamos a hacer la nota, porque esa es una denuncia que se hace en el Ministerio Público. ¿Cómo redondeamos esto, Julio Jiménez? ¿Cómo redondeamos? En concepto, en lo que molesta, ¿vos considerás como una transgresión o una agresión? Ambas cosas. No, por eso te pregunto, no. Ustedes lo van a resolver, ¿qué van a hacer? ¿Van a enviar nota, PF o se quedan comunicados? Si te dicen a vos, doctor, no entremos en crisis con Cerro, si te dicen a vos por parte de Olimpia, dejá como está. Dejamos como está, si te dicen en el club, ¿aceptás o tenés otra idea? No, nosotros probablemente hagamos